buenas tardes de nuevo a todos y a todas las que estáis aquí, que hay poquita gente hoy, nos acompaña poquita gente, la tarde no, tampoco es que la tarde acompañe porque está lloviendo, y también a todas y todos los que estáis desde el streaming, desde casa, y los que luego lo podréis ver en diferido. Bueno, gracias por acompañarnos, como digo, en este ciclo Martes de la UNED, que conferencia a conferencia es cierto que va aumentando, ¿no? Vamos creciendo. Hoy tenemos casi 400 personas inscritas y yo os animo a que en la medida que podáis nos acompañéis aquí en Coruña en presencial, que aunque ya sé que la presencialidad ahora mismo no es que sea, no está muy de moda, pero bueno, es diferente, ¿no? Pues tener aquí a la doctora y que nos hable y que podamos interaccionar con ella de otra forma, ¿no? Bueno, pues nada, para mí es un verdadero placer presentar a Laura Redondo. Ella es doctora en psicología, especialista en violencia, gestión de conflictos, resolución de conflictos menores, justicia terapéutica. Compagina su labor como psicóloga clínica, dirigiendo un propio despacho profesional que me ha comentado ahora justamente que está aquí al lado, también con la docencia universitaria y con la investigación. Laura tiene una intensa actividad divulgadora, supongo que muchos y muchas la conocéis pues, por Instagram y por la divulgación que hace en Instagram y en las redes sociales, en Twitter. Yo justamente la conocí así, hace años que la sigo, y luego pues un día la he visto aquí que estaba en esta casa, en la UNED, y he dicho, pues mira, perfecto, porque nos parece que todo lo que divulga y todo en lo que ella es especialista, pues es muy importante compartirlo. Como digo, su trabajo tiene una gran proyección pública, decenas de miles de seguidores, y además pues, ha recibido varias distinciones, varios premios, tanto académicos como a su labor investigadora. Las principales líneas de investigación de Laura pues, son la violencia, como os decía, la violencia de género, la gestión de conflictos, desigualdad, bienestar psicológico y salud en mujeres y en infancia. También me gustaría destacar que, aparte de toda la labor, pues su labor profesional pues, ha estado también vinculada a intervenciones con agresores en su estancia de investigación o de trabajo. Eso es lo que ambas, ¿no? Amistad. En Nueva York pues, trabajó con, lo que os digo, ¿no? Con mujeres, con agresores, especializándose ahí en violencia. Entonces, esta tarde nos invita justamente a reflexionar sobre esto, sobre la construcción de la desigualdad, cómo determinadas dinámicas y determinados mecanismos de discriminación llegan pues, a la violencia. Y desde una perspectiva, por supuesto, psicológica, social y, evidentemente, basada en la ciencia. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Laura, y es un honor tenerte aquí en los martes de Laura. Espero que la disfrutéis y creo que va a estar muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Para mí es un placer. No sé si tengo las diapos vale, para ya ir cargando mientras yo voy saludando. Y bueno, pues también como comentaba la compañera, pues muchas gracias, ¿no? A las a las casi 400 personas que os habéis inscrito y bueno, por supuesto a las personas que están en presencial, que no parecen las personas inscritas, ¿no? En comparación a las personas valientes que estáis aquí, efectivamente, pese al tiempo, pese a lo bien que se aparca por esta zona, ¿no? Que yo estuve aquí dando vueltas, calentando antes de entrar y bueno, pues por supuesto, muchas gracias por la invitación y por ser parte de los martes de la UNED, que me parece una iniciativa muy buena. Probablemente, ¿no? Los viernes igual, ¿no? La asistencia variaría, pero... Sí, los viernes tenemos los viernes de Ferrol, claro. Empezaremos en abril. O sea genial, pues mira qué bien, que ya de paso lo anunciamos. De paso lo anunciamos. Fantástico. Pero bueno, para mí desde luego es un placer más en este mes, ¿no? Que en este mes parece que nos acordamos de algo que nos tendríamos que acordar siempre, tener presente. Pero bueno, ya sabemos cómo vamos y cómo funcionamos el ser humano, que necesitamos pues eso, o una moda, o un movimiento, o un día, como para acordarnos de cosas que bueno, deberíamos de tener presentes. Pues mi aportación con la conferencia que vamos a desarrollar, que es la construcción de la desigualdad, es un poco ver dónde estamos, ver de dónde venimos y sobre todo contrastar la realidad, que yo creo que cada vez es más compleja, la realidad ante la que estamos. Y no solo es compleja pues por todas las cuestiones que son muy claras, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales o cómo han cambiado los perfiles. Por ejemplo, lo vemos en captación, ¿no? En captación de trata y de explotación sexual,
bueno, pues hace unos años teníamos claro que el perfil era medianamente estable, ¿no? Sobre todo a través de perfiles pues de inmigración, etcétera, y hemos visto que en los últimos años, con el desarrollo de redes sociales, que se ha globalizado, por ejemplo, la captación, hasta el punto de que perfiles como, por ejemplo, OnlyFans están generando pues, en niñas de 17 años o 16, dependiendo de la captación, para que se metan en la red, para pagar, para decirles, oye, no mira, por las fotos, decir, o sea, que cualquier persona que tenga, esto que seamos conscientes, un móvil en la mano, podría ser captado. No es exageración, es toma de conciencia de que cómo ha cambiado todo, ¿no? Antes el agresor en violencia estaba localizado, entonces obviamente te cambias de pueblo y el agresor por lo menos está lejos, ahora eso no existe, ¿no? Siempre que tengamos un dispositivo móvil cerca, podría haber un seguimiento. Entonces, simplemente por una pincelada de todo lo que ha cambiado. Y también una de las cosas que yo siempre expongo y que últimamente también por mi experiencia profesional estoy exponiendo muchísimo es cómo ha cambiado la capacidad de reflexión o de capacidad crítica social. Cuando yo estaba en la universidad, que no es hace tanto, ¿vale? Yo empecé la universidad en el 2008 y en el 2008 los grupos de debates, obviamente, siempre había posturas extremas, pero no había la cancelación, por ejemplo, que había ahora, ¿no? Yo que siempre estuve asamblearia, siempre estuve en delegación, fui la presidenta de los delegados de psicología, es decir, yo que siempre estuve en el activismo ya desde aquella, ¿no? En psicología, no ahora, que desde luego pienso que lo profesional y el activismo deben ir de la mano, cosa que hay gente que no está de acuerdo, bueno, pues luego entraré aquí. Yo sí que es una apuesta que hice desde hace unos años y sí que, bueno, pues se ha notado un cambio, por lo menos hemos notado un cambio en todo lo que tiene que ver con hablar de la igualdad, ¿no? De hecho, yo tuve la suerte, y yo considero que es una suerte, aunque en el momento era un poco de pereza, ¿no? Que en mi casa convivían lo que se denomina ahora las dos Españas, ¿no? Entonces había gente de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, gente religiosa, no religiosa, ¿no? Mi tía abuela además estaba en el secretariado del Papa, ¿no? O sea, una cosa típica en mi entorno, pero que a mí me hizo, pese a que yo tenía mis ideas y las defendía acérrimamente, me hizo tener una visión bastante amplia de que hay personas distintas, de que la gente tiene sus ideas y de que lo que tiene que primar es la argumentación. Entonces, claro, como yo nací o me crié en ese entorno, vamos a decir debate, ¿no? Porque es así como que suena mejor, por no decir de lucha encarnizada cada Navidad, donde había, pues eso, debates, había pues distintas visiones, entonces yo siempre vi que realmente lo que había que hacer era argumentar y a mí también me lo inculcaron. Entonces, yo sí que considero que tuve ese factor de protección de la familia que tuve, ¿no? Muchas veces la gente siempre dice, claro, es que yo, y vale, muy bien. Está muy bien, pero cuando se tiene un soporte, pues se puede marcar mucha diferencia. Cuando hay una familia detrás, pues también se marca la diferencia. Es decir, cualquier factor de protección marca la diferencia. Y sin duda, desde mi perspectiva, haber tenido pues ese clima donde se veía la diferencia y obviamente había debates encarnizados, pero era el argumento, ¿no? Lo que estaba ahí. De hecho, siempre que le pedía algo a mi padre, me decía, a ver, argumentame fuerte, eso es un argumento muy débil. Entonces, pues os podéis imaginar, ¿no? Que pues, con altísima probabilidad la capacidad argumentativa que yo tengo viene porque me han entrenado como quien va a ir a la guerra, ¿no? Entonces, claro, con este clima, pues yo siempre viví un entorno que con sus más y con sus menos, pues había diferencias. Y las diferencias, si bien obviamente podíamos estar de acuerdo en el desacuerdo, no generaban una lejanía o no generaban un apartheid, como ahora sí que está pasando. Entonces, a mí eso, claro, como mi realidad ha sido totalmente ajena a eso, yo sí que lo he vivido. Por ejemplo, la primera vez que me cancelaron por hablar de cosas basiquísimas como las que vamos a hablar ahora, yo me di cuenta de, vale, aquí las cosas están cambiando y estamos yendo a un punto que no es nada bonito y sobre todo que no es nada productivo. De hecho, una de las cosas que os voy a exponer en adelante es la productividad. Yo soy productiva. Si a mí me dijeran que hablar con las piedras sería productivo y lograría algo, yo hablaría con las piedras. Obviamente, con mis valores, por supuesto, no voy a negociar, es decir, no me tiraría por un puente, no haría una locura, no dañaría a nadie, pero si fuera productivo estaríamos hablando desde otro lugar. ¿Qué pasa en la actualidad? Que considero que no nos escuchamos,
considero que hay una polarización social, no solo considero, sino que obviamente la investigación lo expone, que hace que no seamos nada productivos. Y esto lo explico para aterrizar, aquí obviamente quienes estáis aquí ya vamos a poder aterrizarlo mejor, pero al haber, ¿no? Pues unas cientos de personas al otro lado, pues también, que luego por supuesto quien tenga dudas o lo que sea nos podéis preguntar y yo encantada, pero para aclararlo y dejarlo claro. No es un voy a sentar cátedra, sino que creo que tenemos que replantearnos cosas y que verlo también desde esta perspectiva de contrastar. De hecho, una de las primeras cosas que tenemos que contrastar, que socialmente no se está haciendo desde esta perspectiva, pero a mí me gusta mucho, son las distintas realidades que vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces los youtubers, los tiktokers, ahora nos están cogiendo una ventaja brutal. Y esa ventaja brutal viene porque muchas veces lo básico lo damos por hecho y no lo explicamos. Entonces yo soy muy dada a explicar lo básico. ¿Puede ser repetitiva? Puede ser repetitiva, pero lo prefiero para que todo quede claro, cristalino. A mí me llama mucho la atención de trabajar con víctimas, yo soy psicóloga jurídica, a mí me llama mucho la atención de haber estado haciendo evaluaciones de violencia, como muchas veces, si bien yo no hago la parte de terapéutica, si bien he estado en programas de intervención con víctimas, a la hora de evaluar para ver si hay daño y poder demostrarlo en un juzgado, hay algo que es común en la mayor parte de víctimas que yo he entrevistado, ¿no? Que yo creo que ahora ya pasan de los cientos, igual ya estamos en los miles, ¿no? Que es cuando exponen. Claro, es que esto que a mí me ha pasado, algo tendré que yo haber hecho, porque esto a nadie le pasa. Entonces, hay una culpabilización muchas veces porque no hay una concienciación de realmente las distintas realidades que hay. Entonces, por ejemplo, pues imaginémonos María, un caso de acoso laboral y sexual. Claro, cuenta su realidad de que pues estaba en su trabajo y de que tenía un superior que, como no le hacía el caso que él quería que le hiciera, pues que empezó una serie de conductas, como por ejemplo, pues apartarla del trabajo, mandarle más tareas, luego mandarle menos tareas, es decir, lo que puede parecer un vacile, pero se mantiene bastante en el tiempo y cuando se encara, ¿no? Como para decirle, oye, ¿qué pasa? Le dice que a menos de que ellos tengan algo, que pues eso va a seguir y va a empeorar. Entonces, cuando comienza todo eso, el punto desde el que se mira, que me parece muy importante cuando estamos hablando de si hay una desigualdad o no, es el de, claro, es que yo quizá le di señales, claro, es que yo tampoco le dije que no, es que yo, es decir, algo tendré que haber hecho como para provocar la conducta ajena. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver, como para ver si hay una desigualdad y cómo se construye, es que da absolutamente igual lo que se haga. Da absolutamente igual lo que se haga. Y esto yo lo tenía claro cristalino cuando trabajé con víctimas, pero cuando trabajé con agresores, más. Que de hecho yo creo que es algo también que muchas veces no se abre el melón como se tiene que abrir y me parece fundamental no hacer otra vez esas polarizaciones de víctimas por un lado, agresores por otro. No. Hay que trabajar con las víctimas y hay que trabajar con los agresores y desde luego solo podemos tener el global cuando vemos todas las perspectivas. Tanto cómo se construye en ellos el ser agresores como cómo se construye en ellas, aunque por supuesto con excepciones, pero la norma es esta, pues el ser víctimas. O el asumir ciertos patrones que normalizan pues una serie de vivencias, incluso violencia, que hace que no se reconozcan como víctimas. Que eso es lo peor, cuando no se reconocen como víctimas. Entonces, claro, ella comenta, pues María, que algo habré hecho yo, pues en otro lugar distinto, pero bueno, en el mismo la misma comunidad autónoma, ¿no? Pues viene Lucía, que nos cuenta, pues eso, toda esa historia de amor fallido que tuvo, donde su pareja ejerció violencia contra ella, donde como ella no lo vio y qué pasó y cómo se pudo truncar esa relación como para que él le pegara. Entonces, la mayor parte de relatos parten de esta representación social. ¿Qué hice yo como para qué acabar aquí? ¿Qué no hice? ¿Qué pude haber hecho para evitarlo? Y nos damos cuenta de que esas historias que son personales tienen una vertiente política. De hecho, Celia Amorós, una de las grandes feministas de este país, expone que lo personal es político, precisamente porque una de las primeras cuestiones que tenemos que ver para abordar cualquier problemática, pero sobre todo las que atañen a las mujeres por cositas que ya iré desarrollando, es esa, que hay una vertiente política en lo que nos pasa a nivel personal. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa a nivel personal parte muchísimo de lo social. Y esto es general, es decir, ahora mismo muchas de las problemáticas que tenemos en salud mental tienen una vertiente social. ¿Por qué? Porque la gente a la gente le están recetando ansiolíticos en vez de movilizarnos a todos y mejorar las condiciones laborales.
por ejemplo. Y esto no tiene nada que ver con ser de derechas ni de izquierdas, sino con la realidad también objetiva de por qué ahora mismo cada vez que hay un empobrecimiento de las condiciones laborales empeora la salud mental, porque las condiciones laborales correlacionan con la salud mental. Entonces, no puede ser que nos durmamos en lo social o que nos duerman en lo individual con problemas que son colectivos. Entonces, esto lo tenemos que tener clarísimo y tenemos que tratar de desarrollar esa percepción de colectividad. Por ejemplo, yo como profesora de psicología comunitaria, lo que trato de exponerle a mi alumnado es precisamente esto, que no podemos nunca hacer un análisis de un caso individual sin ver lo social. De hecho, les expongo, hay que ver a la persona, la familia y el entorno, los barrios, hay que ver después la cultura social y la parte política. Si no vemos la cultura, no vamos a ver el caso. Es decir, una persona no acaba queriéndose suicidar simplemente por cuestiones individuales. Hay un contexto, hay unos medios, hay unas ayudas o no ayudas, hay una familia que tiene más o menos sensibilización e información. Es decir, ningún acto individual no tiene una vertiente social. Porque, como ya sabemos, no solo lo personal es político, sino como somos seres sociales. Entonces, nunca, por norma, de hecho, pocas cosas digo yo nunca, con lo científica que soy, digo, bueno, un 99,99% de probabilidades. Pero en esto, nunca un caso individual no tiene una vertiente social. Porque en el momento en el que vivimos en una sociedad y nos desarrollamos, hay una parte que es social. Entonces, si no tenemos en cuenta qué es social y qué es individual, que hay que discernirlo, no vamos a comprender el caso en el que estamos, ¿no? Entonces, por tanto, por mucho que veamos distintos rostros, no podemos decir, claro, es que esta chica, vale, puede ser porque a lo mejor tenga ascendencia asiática, entonces a lo mejor podemos estar hablando de racismo. No, es que esta niña a lo mejor es porque era niña. No, es que pues esta mujer, como ya pasa de los 65, pues a lo mejor es porque era mayor. Es decir, estamos solo viendo características personales cuando vemos la comunalidad de que muchas de las vivencias que estamos viviendo las mujeres son por el hecho de serlo. Y con el hecho de serlo implica, lo primero, que hay una diferencia biológica y lo segundo, que hay una construcción cultural. Solo con la diferencia biológica no tendría por qué haber la desigualdad que hay, ¿vale? ¿Qué es lo que están diciendo los youtubers que a mí me encanta? Que claro, que ya tenemos todos los derechos formales. Entonces, claro, mujeres tenemos que tener claro, youtubers, tiktokers y toda esta gente, que cuando vamos a los institutos y les decimos estas ideas de dónde las sacáis, nos exponen, bueno, claro, es que yo escuché a fulanito decir esto, pero fulanito, ¿qué formación tiene? Bueno, pues que tiene muchísimos seguidores, ¿pero y qué? ¿Y qué? Yo sabéis, como acaba de contar la compañera, que tengo seguidores, obviamente no millones, ¿no? Como los youtubers que llegan más alto, ¿por qué? Porque lo que hacen es buscar el bite, ¿no? El clickbait, que es, digo una cosa muy loca, me vienen muchísimos haters, todo el mundo habla de mí, yo subo a base de mentiras, de manipulación y sobre todo de generar odio. De hecho, lo difícil, muy, muy difícil, lo complejo, el reto y para mí lo valiente de nuestros tiempos es tratar de construir. Porque la destrucción es verdaderamente fácil, por desgracia. Entonces, cuando hablamos de qué está pasando con la realidad social actual, es un 8M, como escuchamos estos días. No sé si lo escucháis, yo creo que el logaritmo ya lo tengo viciado y ahí me vienen, como os comenté, ¿no? de mi propia visión de que hay que escuchar toda vertiente. A mí el logaritmo me llega por todos los lados, cosas de todo tipo. También es cierto que a lo mejor es como yo acabo en trifulcas en redes, pues a lo mejor soy yo la que está viciando un poco mi logaritmo. No digo que no. Pero sí o sí que es cierto que nos vienen mensajes como, pero el 8M es necesario. Hombre, en el momento en el que el 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora, en honor a esas mujeres de la fábrica de Nueva York que por luchar por los derechos de todas las encerraron y las quemaron vivas, y las telas de colores que estaban en ese momento tejiendo eran moradas, y se veía la columna de la tela morada, que fue una columna morada, a kilómetros de distancia, y las docenas de mujeres que murieron, en ese momento tenemos que decir, vale, se está reivindicando o vindicando, ¿no? Desde el sentido feminista, que esas mujeres lucharon por todas y que lucharon por los derechos de las mujeres a trabajar. Y ahora es el Día de la Mujer. Y ahora nos felicitan el Día de la Mujer. Entonces, y hay gente que a mí me felicita el Día de la Mujer y que a mí me cae fantásticamente bien y yo digo, muchas gracias. Pero sería el día de salir a las calles y decir dónde están nuestros derechos y qué ha pasado con muchas de las cosas que en el papel están pero que no se están haciendo realidad, ¿no? Pues eso tiene que ver con que hay una construcción ideológica. Y parte de esa construcción ideológica es que no somos conscientes de la realidad diferencial que vivimos y que no somos conscientes de las desigualdades que tenemos. A mí me parece un plan perfecto. Yo cada vez que lo, aparte que yo soy bastante de dudar de todo, ¿no? Yo necesito verlo. Soy a veces conmigo misma que digo yo, pero si no tienes tiempo, ¿qué haces contrastando? ¿Qué haces dándole vueltas? ¿Estás aquí bailando?
pero es que yo necesito contrastarlo todo. Y hay cosas que yo soy consciente desde fuera cómo suenan, ¿no? Que suenan como a relato, pues a relato de muy Fahrenheit, ¿no? Muy 1984, muy de una realidad paralela, ¿no? Que se va construyendo y que no tiene que ver con lo que se está diciendo, ¿no? Y hace que efectivamente que salten las sospechas. Pero luego cuando tú ves los datos te das cuenta de que la norma es que los datos objetivos que hay de desigualdad es lo más desconocido que hay en nuestra sociedad. Y que realmente tenemos que ser conscientes de esto, viene de muy atrás. O sea, seguimos teniendo unos sesgos que a lo mejor ya se representan hace 2000 años. Entonces, el sistema es muy bueno y es un sistema. Y es un sistema que se ha denominado patriarcal y que a mí me parece muy bien en el sentido de que se expone que el estatus social o de referencia es el del hombre. ¿Esto quiere decir que todos los hombres que caen en este paraguas son y ejercen? No, no tiene que ver, y no vayamos por ahí, tiene que ver con que hay un sistema social y estructural que hace que las mujeres estemos en situación de desventaja, que por supuesto también perjudica a los hombres, ¿no? Pero hay muchos mitos que hay que tratar en la medida de lo posible que contrastar, ¿no? Y por eso tenemos que ir a ver precisamente qué ideología está de base, ¿no? Ideología no como se habla de que no, la ideología es esto que es lo contrario a la ciencia. No. La ideología es un conjunto de ideas y toda sociedad tiene unas ideologías predominantes. De hecho, probablemente hemos pasado de tener guerras más de corte físico, que aún así toquemos madera, porque estamos en momentos muy turbios, de mucho ruido, socialmente a nivel internacional, pero en principio esto no quita que las guerras hayan pasado de ser guerras de corte local, más territoriales, a guerras culturales. Y que esas guerras culturales tienen mucho que ver con qué ideología hago que sea la predominante. Y hay ideologías para absolutamente todo. Cada vez que votamos, lo que hacemos es decir, vale, ¿qué ideología es predominante en España? Es eso, realmente, por mucho que tenga otras lecturas, también lo que se está haciendo. De hecho, lo vemos, por ejemplo, con los colores, ¿no? Que es muy representativo. Vale, entonces España esta vez es azul, esta vez es roja, ¿no? En el histórico bipartidismo hay zonas ahora verdes, hay zonas moradas, es decir, lo que estamos haciendo es ver qué ideología es predominante. Y lo que hacemos ahí es ver que realmente hay una base cultural y una base de valores que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos. Esa ideología pues, puede ser de corte religioso, puede ser de movimientos culturales, puede ser incluso pues, contracultura, la antipsiquiatría. Es decir, siempre hay a nivel social e histórico distintos tipos de ideología. Lo que no podemos decir es que no tenemos ninguna ideología. O sea, eso es como decir, yo tengo la mente en blanco. No podemos no tener la mente en blanco. Podemos meditar y vaciar nuestra mente y ponernos en modo zen, pero la mente en blanco no es posible. Y de hecho yo creo que es importante ver de lo que el ser humano es capaz y de lo que el ser humano no es capaz. Y ver cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son cuestiones que tenemos que aterrizar. Por ejemplo, yo soy muy fan del movimiento pacifista, pero no podemos decirnos que el ser humano tiene que llegar a un momento donde no haya jerarquías, todo el mundo sea igual, cuando nuestra mente innatamente es categorial. Habrá que hacer categorías justas, pero no le puedes decir a tu cerebro que no haga categorías. Porque eso es como decirte, no respires. Entonces tenemos que pasar de lo que el ser humano es, contrastar cuáles son las mitologías sociales aparentes y luego tratar de transformar y mejorar las sociedades. Esa es una versión desde mi perspectiva realista. Pero no, mi ideología es mejor que la tuya. No, vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver cuál es lo dominante. De hecho, siempre que tengamos que analizar un caso, hay que subir a la cultura y luego ir al caso. Cosa que hacemos prácticamente nadie. De hecho, 2 personas cuando estamos motivadas lo hacemos en redes sociales si tenemos un día medianamente libre y tenemos la suficiente energía ese día como para la que se nos viene por simplemente no estar en un lado u otro, ¿no? Pero sí que es cierto que es importante decir, vale, hay este caso. Se ven estos patrones, subo a ver en contraste cultural, subo a ver si hay alguna cuestión de corte ideológico y baso a comprender el caso. Y directamente vamos al caso. A mí me parece, yo creo, yo opino, yo pienso, vale. Pero es que no hay un contraste cultural cuando la persona está inmersa en lo cultural. Y cuando realmente el caso que estamos viendo seguro que tiene patrones culturales. Entonces, no hacemos nunca un análisis global. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo en redes trato de hacer, insisto, en la medida de lo posible, no solo temporalmente, sino anímicamente, viendo pues, el clima de odio y que muchas veces desesperación que asola las redes sociales. Entonces, tenemos que partir de
esas ideologías. Parte de la ideología puede ser las históricas, yo creo que son históricas, porque ya no están como tales o ya no se viven como hace 10, 20 años. Derechas e izquierdas, por ejemplo, esos son frentes ideológicos, o, por ejemplo, la ideología feminista. Si bien yo considero que la ideología feminista también tiene una vertiente tiene una vertiente más como disciplina propia. Igual que está la disciplina de la psicología, igual que está la disciplina de las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales está la disciplina feminista, que es, multidimensional, obviamente, y que tiene mucho que ver con distintas disciplinas, multidisciplinaria, y que aborda y que trata de comprender desde distintas vertientes dónde estamos y qué ha pasado con las mujeres, ¿vale? Que esto también lo aterriza prácticamente nadie. Yo no hago más que ver artículos científicos, supuestamente científicos, donde cada vez que se habla del feminismo se expone que el feminismo solo se preocupa de la violencia que el hombre hace a la mujer por el hecho de serlo y punto, que es unidimensional y que solo tenemos una perspectiva. Dije yo, no sé de dónde han sacado eso. Cuando el feminismo, también lo aclaramos, es la toma de conciencia de la situación histórica y cultural de desigualdad de las mujeres, y en base a esa toma de conciencia es la lucha por una igualdad efectiva. Y esa igualdad efectiva no es equiparar simplemente a hombres y mujeres, sino que es desarticular todo ese entramado que genera esa desigualdad. Es decir, que es liberar, ¿no?, de todas esas distorsiones culturales a las mujeres, simplemente para que seamos personas libres. Esto no tiene nada que ver con la instrumentalización política que se ha hecho en estos últimos años, esto no tiene nada que ver con lo que dicen los youtubers, ¿no?, de que el feminismo es ese movimiento perverso que quiere destruir a los hombres, bueno, o sea, un montón de cosas que yo, menos mal, que me suelo reír bastante, porque si no, a lo mejor estaría, pues como otras antepasadas nuestras, en un manicomio. De ver, porque hay que reivindicar, ¿no?, que las mujeres antes, cuando no teníamos el poder y luchábamos, nos encerraban, ¿no? Yo creo que hay algunas que decimos, a lo mejor alguna lo ha pedido voluntariamente, viendo el desgaste que supone intentar explicar cosas que son muy basiquitas, no desde qué inteligente soy, no, muy básicas desde esto estaba superado hace décadas. ¿Por qué estamos ahora volviendo para atrás? Porque probablemente nos hemos creído que las cosas estaban superadas, ¿no? De hecho, yo siempre recuerdo cuando hablo de esto a Simone de Beauvoir, que dice que hay que estar siempre en alerta, ¿no?, porque bastará cualquier crisis social o política como para pues tomar ventaja otra vez de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que tener presente pues ese entramado social para explicar la realidad que tenemos y para comprender que cuando vemos un caso de violencia no es se ha vuelto loco, no es, claro, es que ella los elige de esta forma, que es lo que yo tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar a veces unas cosas que yo ahí sí que me pongo modo zen y fluyo, porque no es mi papel en ese momento, en laboral, a veces decirle a la gente, otras sí. Por ejemplo, las redes, yo pocas veces digo, Laura, suelta el móvil. No, trato de explicar cómo puedo. Pero sí que es cierto que ese sesgo social de que es algo individual cuando es un problema colectivo y social, es la norma. Entonces, por eso, una de mis metas vitales, que no conseguiré, pero da igual, yo lo voy a intentar hasta mi último aliento, es tratar de desarticular y tratar de aportar, aunque sea un granito, que comprendamos que no es un caso aislado. En este caso, esta pancarta me encanta. Mi enhorabuena a las compañeras que la hicieron, porque no es un caso aislado, se llama patriarcado. Es decir, no es algo personal, tenemos que ir a lo colectivo, tenemos que ir a lo cultural y ver cómo lo desarticulamos. Bueno, hasta aquí dices, vale, genial, ¿no? Hay un ente llamado patriarcado que hay que desarticularlo, y esto parece como que vienen los rusos, ¿no? Que vienen los rusos, pero sí que es cierto que necesitamos contrastar y que necesitamos ver de dónde venimos como para ver a dónde vamos. E insisto, llevamos con esto miles de años. Es decir, yo soy muy consciente de que es un David contra Goliat, y de que realmente los patrones culturales son tan sutiles, tan civilinos, tan claros, que la madre se lo reproduce la hija y el hijo, el padre también. No, pero es que a mí nunca me han dicho en mi casa que yo tengo que pegar a una mujer. No, pero tú has visto unos roles, tú has visto unas dinámicas, tú has aprendido simplemente observando. Nadie a veces nos tiene que decir, hazlo, como para ver, vale, si todo el mundo lo hace, pues yo también. Esto es como que a mí me encanta un coche mal aparcado, ¿no? Que yo ahora, como os comentaba antes, para aparcar di vueltas y vueltas. Entonces, veía un montón de coches aparcados. Como estaba yo, ¿no?, dándole la vuelta, obviamente, a lo que os iba a comentar, ¿no?, de estar preparándolo antes, decía, es que seguro que ha habido un primer coche
que se ha puesto encima de la acera y han seguido todos detrás. Esa vertiente social hace que hagamos eso. Cuando una persona hace algo, nos da pie al resto a hacerlo. Otra cosa es que tengamos, pues obviamente, capacidad crítica, que lo valoremos, vale, pero lo más frecuente, que eso lo estudié muchísimo, la psicología social, con experimentos como los de Zimbardo, la cárcel de Stanford, que seguro que os suena, ¿no? Que la cárcel de Stanford es cuando se encierra a estudiantes de psicología, que es que somos así, en un sótano y se les divide entre carceleros y entre prisioneros, a compañeros de clase. Entonces, los carceleros se podían ir a sus casas durante el día, pero los prisioneros se quedaban en la cárcel. Bueno, pues creo que a la semana tuvieron que parar el experimento porque simplemente la categorización entre yo y los otros, nosotros y los otros, ¿no? El endogrupo y el exogrupo que se expone en psicología social, hacía que hubiera una deshumanización y que lo que eran amigos en la realidad de arriba, en lo que era el sótano de la cárcel de Stanford, se convirtiera en, que a lo mejor pudisteis ver algún tipo de documental, ha habido películas, bueno, esto ha dado desde los 80-90 que se hizo muchísimo que hablar. Que fue lo que hizo que Zimbardo escribiera su libro El efecto Lucifer, de que personas que eran en apariencia pues, buenas, por decirlo de alguna forma, que si se daban las condiciones sociales adversas o se generaban simplemente polarizaciones grupales, que podían realmente convertirse en agresores. De hecho, los que eran compañeros en la realidad, en el experimento se convirtieron en captores que los desnudaron, los humillaron y tuvieron que pararlo porque probablemente hubieran llegado a la violencia. De hecho, esto es lo que hizo que Zimbardo, cuando fueron en el juicio de Abu Dhabi, todo esto que sucedió en Irak, de que se deshumanizó a los presos, se les puso desnudos unos encima de otros, bueno, algo que es atroz verlo, realmente dijera, vale, ha sido atroz, pero no podemos nunca ver que eso es algo simplemente individual. Tenemos que ver cómo llegaron a deshumanizar, qué adoctrinamiento hubo por parte de, en este caso, los Estados Unidos, como para que el enemigo no fuera humano, sino que fuese pues un animal a abatir. Entonces, toda esta psicología social, en la que veis que estoy claramente posicionada, lo que ha hecho es que nos da mucha perspectiva a fenómenos que nunca son individuales. Los podemos percibir desde lo individual, pero tenemos que ver las capas de lo social como para poder desarticularlo, que, insisto, es lo que, desde mi perspectiva, en lo que tenemos que centrarnos. Porque a veces que debatimos por cosas que no son productivas. Lo productivo es decir, vale, esta es la raíz del problema, la desarticulamos, ¿no? Y en este caso, pues hablando de todo lo que tiene que ver con la desigualdad, cuando vemos, por ejemplo, que hay violencia de género, tenemos que ver cuál es la raíz, es decir, qué cuestiones de corte cultural han hecho que, pues en el caso de violencia de género, ese hombre se crea por encima de la mujer, y no solo eso, sino que crea que la mujer es de su propiedad. De hecho, uno de los grandes profesores que yo he tenido en mi vida, yo creo, y maestro, de psicología social y criminal, Jorge Sobral, exponía, le cito porque esto es suyo, y a mí me abrió mucho los ojos, exponía cuando explicaba cómo funcionaba y se articulaba la violencia de género, nos los puso a través del suicidio ampliado. El suicidio ampliado es cuando un hombre se quiere suicidar, pues porque obviamente tiene una situación vital adversa. Porque, como os comentaba antes, el suicidio no es algo que de repente a una persona le surja, es decir, que la persona ve que tiene un sufrimiento tan atroz que la única cuestión que ve que le va a aliviar ese sufrimiento es quitarse la vida, es decir, que no ve otra opción. O sea, que realmente cuando estamos hablando de un suicidio hablamos de un sufrimiento atroz. Y cuando no ve salida y asesina a su mujer y asesina a sus hijos, lo hace partiendo de que sería como si los dejara con vida, dejarse una pierna y un brazo atrás. Lo cual nos hace ver y nos hace reflejar el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de posesión hasta el punto de ver como una articulación a su mujer y a sus hijos. Esto, por supuesto, nunca justifica, pero sí explica que decimos, claro, es que ¿por qué no se mató el primero? Que esto seguro que lo habéis oído. Porque es que empezó por matar a su mujer, obviamente habría que ver el caso, pero estoy hablando de lo que es suicidio ampliado. Mató a sus hijos y a su mujer porque los veía por ese sentimiento tanto de propiedad como si se hubiera dejado un brazo. Entonces, para suicidarse él tenía que asesinar a su pareja y a sus hijos, cosa que, por supuesto, nos puede parecer, y lo es, terrible, pero no quita que tengamos que comprender de dónde parte la conducta como para poder desarticular la conducta. Porque si juzgamos y decimos, qué loco, vale, vamos a arreglar al loco, ¿cómo lo hacemos? ¿Le empastillamos?
Lo encerramos. ¿Y cómo lo encerramos? O lo empastillamos si hasta que haga algo atroz no vemos que está loco. No es productivo. Estas categorías que manejamos socialmente no son productivas. Si vemos que sí que hay una construcción que al hombre le hace tener una distorsión cognitiva, como es que su mujer y sus hijos son su propiedad, y vamos a esa distorsión, ahí sí que estamos evitando y preveniendo que haya fenómenos como, pues como son mi posesión, yo hago esto. No sé si lo estoy tratando de aterrizar, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, esta imagen me gusta un montón, porque refleja mucho, por supuesto, de una forma escenificada y caricaturizada, ¿vale? Cómo es pues esa construcción cultural patriarcal, en el sentido de el hombre está en medio, el hombre es el que manda, y bueno, pues tiene por debajo a su mujer, a sus hijos, incluso los hermanos son los que pues obviamente ponen en desventaja a la hermana. Que esto obviamente, seguro que alguien está pensando, bueno, pero habrá que ver el caso. Yo veo todos los casos que queremos. Contrastamos, vemos excepciones. Yo no hago más que, de hecho, siempre digo que la mayor parte de cosas que yo defiendo, lo defiendo porque es lo común y a lo mejor a mí no me afecta en absoluto. Muchas veces, por ejemplo, de hecho lo hablaba con mi padre, ¿no? Mi padre que se alinearon ahí muchas circunstancias, pero mi padre y mi madre, que yo parto de una familia feminista, mi padre a los 12 años ya me decía, tú lo que tienes que... Yo hay cosas que te puedo explicar, pero hay otras en las que tú tienes que ver a las feministas. Claro, que un padre, hombre, te diga, tú tienes que ver a las feministas, tienes que escuchar sus voces, porque que te lo diga yo siendo hombre no es lo mismo que te lo digan ellas. Claro, yo en ese momento normalicé cosas que luego hablando con mis compañeros me decían, bueno, pero eso, o sea, ¿eso dónde sale? Eso no tiene para mí una realidad, un aterrizaje. Entonces, obviamente, yo esto lo hablo muchas veces con mi padre y me dice, claro, yo te escucho porque me escucha mi padre, que si me está viendo mi madre y él, le saludo, dice, claro, yo te escucho y es que tienes toda la razón, pero hay algo en mí que dice, claro, me apela como hombre, pero digo, no, yo no soy así. Entonces tenemos que ver que efectivamente es normal, ¿no? Se hablan de las mujeres, claro que nos va a apelar, pero luego hay que hacer pues esa reflexión calmada y decir, vale, ¿esto qué significa? Y significa que culturalmente la norma, por desgracia, sigue siendo pues ese posicionamiento por encima. En reconocimiento social, en sueldos, en un montón de cuestiones que luego aterrizaremos, que realmente lo que hacen es reflejar bueno, pues, esa realidad diferencial, ¿no? O, por ejemplo, con lo que seguimos viendo ahora, lo cual a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es la niña la que tiene que hacer las tareas de casa y no los hermanos. Aún sigue siendo una realidad que yo pensé que estaba superada. O, eso seguro que lo vemos en la mayor parte de cenas familiares de Navidad, las mujeres en la cocina recogiendo la mesa y los hombres hablando entre ellos. Eso es un indicador que refleja una diferencia de roles, donde la mujer sirve y los hombres disfrutan. Esto se podría amplificar a muchas historias. ¿Quiere esto decir que siempre en todos los casos? No, pero sigue siendo la norma. Por ejemplo, en mi casa yo no lo veo, pero yo sé que es la norma. Entonces creo que también es importante ver que cuando vamos a hablar de un fenómeno tenemos que hablar de la realidad social. No, es que yo, en mi caso, como hace la gente, bueno, pero es que mi prima o yo conozco un caso y fantástico, y habla de tu caso y exponlo, y lo valoramos y lo analizamos. Pero cuando hablamos de un fenómeno global, tenemos que aterrizar el global. Yo muchas cuestiones también, pues eso, ¿no? Que podemos ver de pautas a seguir, que a lo mejor yo decía, pues no, yo no me pararía individualmente a hacerlo, ¿no? Entonces, también para que veamos que esto es la construcción de género, ese rol social, y que supone una ideología que hombres y mujeres hemos interiorizado sin quererlo, pero que es importante que seamos conscientes de, vale, pues ahí está cultura patriarcal que nos daña tanto a hombres como a mujeres, que le tenemos que dar una vuelta y que tenemos que ver que realmente el feminismo lo que quiere es desarticularlo, no lo que quiere es vengarse, ¿vale? Que también a día de hoy hay esa vertiente, ¿no? Y yo muchas veces lo que voy es a los datos. Voy a los datos, lo primero porque hay que ir siempre. Eso para empezar. Y lo segundo, porque creo que también muchas veces hablan más de lo que muchas veces podemos explicar con muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, está la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2020, ya hay la de, se hace cada 4 años, pero bueno, este gráfico me gusta muchísimo, que valora pues, a todas las niñas y mujeres que solo por su pareja o expareja han vivido en algún momento en España algún tipo de violencia. Esa violencia puede ser física, sexual o ambas, puede ser emocional, puede ser de control, puede ser económica,
puede ser de miedo, donde entra pues la psicológica, ¿no? Que es el global. Y esto no es, ¿vives violencia? Esto no es, ¿has vivido violencia física? No. La encuesta se ha realizado y eso lo podéis ver también en la propia macroencuesta diciendo, en algún momento tu pareja o tu expareja te ha controlado el dinero, no te ha dejado salir de casa, te ha golpeado, te ha forzado a tener alguna relación sexual. Estamos hablando de los actos. De hecho, si le preguntáramos a la mayor parte de estas mujeres, ¿tú eres víctima? La mayor parte, con altísima probabilidad, porque lo vemos tanto en investigación como en intervenciones, diría, no, yo víctima. Hay una defensividad y hay una distancia mental para el reconocimiento de ser víctima atroz. Entonces, esto estamos hablando de que han contestado a sus vivencias a nivel de conducta. Has sentido muchísimo miedo, un miedo superior a ti, has sentido que te machacaba psicológicamente, ahí es cuando estaríamos contestando sí. Y han contestado sí en alguna de estas cuestiones, un total, pues si somos 40 y pico millones, vamos a hacer los números redondos, si somos 40 y pico millones de españolas y españoles en España, vamos a hacer 20, la mitad, ¿vale? Aunque sean más, y el total de mujeres pues son 6.605.825, la que en esta macroencuesta expusieron que en algún momento vivieron violencia a manos de su pareja o expareja. No hablamos de violencia en general a manos de un hombre, hablamos solo pareja o expareja. Es una barbaridad. Estamos hablando de un 20, 25, depende del 20 y pico millones que cojamos, estamos hablando de un 20%, vamos a ser conservadoras hacia abajo, de mujeres que han contestado que sí. Esto es una barbaridad. Entonces, cuando hablamos de millones de mujeres, es una barbaridad que se trate de negar que, lo primero, hay un problema. Y yo, como os comentaba antes, soy muy pragmática. Hay un problema, vale, vamos a ver. Primero lo analizamos bien y luego vemos qué opciones tenemos de solventarlo. Y digo opciones porque la gente va muy contenta, no vamos a solucionarlo, cuidado. Que quienes trabajamos en la resolución de conflictos sabemos que primero lo intentamos y luego vemos si es viable y qué fases necesitaríamos para solventarlo. Las recetas, las cuestiones mágicas, la simplicidad no nos sirven de nada. Entonces yo repito, si no es operativo, yo suelo descartarlo y ver otras opciones que, aunque sean más largas, prefiero ir por el camino largo y llegar a buen puerto que ir por atajos, que al fin y al cabo acabamos en el mismo punto, ¿no? Y en este caso, pues fijaos, la sexual, estamos hablando de 1.810.948 mujeres que han vivido violencia sexual. O hablamos de violencia emocional, decirle, pues eso, a una mujer, su pareja o expareja, eres una mierda, no vales para nada, no vas a llegar a nada sin mí, ¿no? 4.744.106. Es que estamos hablando de muchos millones de mujeres. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear a nivel social, por mucho que desde la psicología, sobre todo la social y comunitaria, lo tengamos claro, es si hay tantísimas mujeres, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que socialmente se está diciendo? Yo siempre veo mito, realidad, mito, realidad. Pues el mito, ¿vale? Que se está generando sobre todo por pues, corriente negacionista, ¿vale? Bueno, aquí comentan que la estadística con la pandemia es malamente aceptable. Se publicó en el 2020, esto es hasta el 2019, y aquí la pandemia no entraba. Esto es sin pandemia, ¿vale? Entonces, tenemos que ver, lo primero, que la fecha de publicación no tiene nada que ver con la fecha de trabajo con estudio. Y hasta el 2019 no había pandemia. Así que es más que aceptable, ¿sí? De hecho, mira, qué bien este comentario que estoy yo viendo aquí en directo, porque lo primero que se ve y se hace a nivel de metodologías sociales, lo rechazo. Lo rechazo, me parece muchísimo, seguro que están exagerando, seguro que está mal hecho. Fíjate, lo iba a decir antes de leer el comentario. Fantástico, me viene para ver la metodología social presente. Lo rechazo, esto tiene que estar mal, tiene que estar hinchado. De hecho, con la pandemia fue peor, aumentó. Y de hecho ahora mismo estamos viviendo datos donde hacía mucho tiempo que no teníamos niveles tan malos, ¿no? de violencia. Entonces, siempre en vez de asumir las responsabilidades sociales, porque una responsabilidad social en todo fenómeno individual, lo que hacemos es rechazar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la suficiente valentía de mirar a la realidad a los ojos, por muy dura que sea, y decir, vale, esto es una barbaridad, esto está pasando y hay una complicidad social, aunque solo sea por omisión, a la que tenemos que enfrentarnos. ¿Cómo nos enfrentamos? Viendo de dónde viene esto. Es inviable que haya millones de víctimas en una problemática cuando no hay una casuística de base social. Es totalmente inviable, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que haber un patrón común social.
Por ejemplo, hablando del COVID, ¿no? Imaginemos que todo el mundo empieza a tener la misma problemática. Tiene que haber algo que es global. No puede ser que todo el mundo de repente coja una gripe y que esa gripe sea terrible. No, es que hay una pandemia mundial. Pues igual que hubo una pandemia mundial que nos quedó clarísimo el efecto contagio, cómo se esparció, etcétera, etcétera, pues también hay un virus social que es cultural, donde pues no nos enfrentamos a que hay un problema muy específico. Este problema, que es muy específico, que es precisamente esta desigualdad que hay, que hay entre hombres y mujeres y que se manifiesta y vemos en la punta de la superficie de esa violencia contra las mujeres, es simplemente lo más observable. Y eso también lo tenemos que tener muy, muy claro. Es decir, lo más observable, que es lo que es más cantoso, es cuánta violencia hay. ¿Qué pasa? Que esa violencia no llega al sistema. En las macroencuestas, las encuestas de victimización siempre son lo que más datos nos dan porque la mayor parte no llegan al sistema. En mi tesis doctoral del 2021, lo que hicimos fue contrastar los datos de la macroencuesta con lo que llegaba al Ministerio de Interior a través de los cuerpos de seguridad del Estado y luego lo que llegaba a través de las memorias de la Fiscalía, es decir, todos datos oficiales de distintos ministerios, a juzgarse. Solo en violencia sexual, de esas 1.810.000 mujeres que teníamos, llega a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o se notifica de alguna forma a servicios sociales un 10%, contrastando los datos. De ese 10% de la realidad, solo un 1% llega a juzgarse. Y de ese 1% que llega a juzgarse, la mayoría por falta de prueba, que por eso desde la psicología jurídica y forense defendemos muchísimo que siempre tiene que haber una prueba de calidad, que esa prueba tiene que tener garantías técnico-científicas y que se están haciendo por norma muy pobres, por eso no salen adelante los casos. No es una cuestión, los jueces son patriarcales, no, hay que ver el sistema, hay que ver que un juez para condenar necesita una prueba y que las pruebas que se están haciendo no cumplen con las garantías técnico-científicas que deberían de cumplir. Esto, palabra de psicóloga jurídica y forense, porque dedicándonos a pruebas hago más contrainformes que informes exponiendo que son muy débiles, que no se tienen en cuenta cuestiones de corte científico y que realmente tenemos ahí que andar mucho. Pero independientemente de esta asignatura pendiente, recapitulando, ¿no? 1.810.000, solo llega el 10%, solo se juzga un 1% y la mayor parte quedan impunes por falta de prueba. Esta es la realidad de los datos de España. Luego dice, no, es que las denuncias falsas. ¿Denuncias falsas de qué? La memoria de la Fiscalía de Estado pone que son 0,01. ¿Por qué no nos preocupa más que el 99% de los casos de violencia sexual no llegan a juzgarse? ¿O por qué no nos preocupa más que el 90% de los casos no llega al sistema? Eso es lo que nos tendría que preocupar. Eso es lo que se parte de datos técnicos científicos. Esa es la realidad social. Y estamos pues, con esa mitología social de no es que las denuncias falsas, no es que qué víctimas son, no es que vaya cuento, claro, es que habría que ver cómo se hace la encuesta, no es que rechazo los datos, seguro que hay algún sesgo, seguro que hay un truco. No hay truco. Realmente el sistema cultural tiene estos sesgos nos vacunan con ellos, nos inocula y rechazamos la realidad. Entonces, no quiero decir, porque ya está demasiado manido, que vivimos en Matrix, pero tenemos que reconocer que vivimos en una distopía en el sentido de que no estamos viendo la realidad que realmente está y que se manifiesta, obviamente, en esos casos supuestamente individuales que nunca son individuales. Por norma no son individuales. Ahí vemos en esa violencia que hay eventos desencadenantes. Dentro de esos eventos encadenantes vemos que hay unas expectativas del control de esos hombres que violentan y que esas expectativas se generan a través de un proceso de socialización. Y aquí yo siempre cito a la grandísima Gerda Lerner, que os recomiendo muchísimo que leamos su libro, si no lo habéis hecho ya, de la creación del patriarcado, donde expone cómo se genera esta socialización y dice, muy bien, tenemos que enfocarnos efectivamente en la violencia que vivimos con los hombres, pero también tenemos que enfocarnos en la socialización. ¿Dónde están esas escuelas que realmente no hacen nada para generar una igualdad? ¿Dónde están esas madres y padres, y madres también, porque muchas veces se expone que realmente no adoctrinan a sus hijos en no violentar? Porque muchas veces decimos, no, niña, guárdate, hay peligro en las calles, cuídate de los hombres, ¿vale? Y esas madres y padres les exponen, oye, niño, se te ocurra violar, ¿eh? No se te ocurra violar, no se viola, eso no se hace. O sea, estamos aún en a las niñas que se cuiden, pero ¿y a los niños que cuiden? ¿A los niños que no violen? No, es que bueno, qué barbaridad, qué fuerte, ¿vale? Pues si tenemos 1.810.000 víctimas, tenemos entonces ¿a cuántos violadores? ¿A cuántos violadores tenemos en España?
Entonces tenemos que hacernos cargo. Bueno, pero es que esos violadores pueden ser adultos, ¿vale? Pero en algún momento han sido jóvenes. Y a lo mejor hay unas generaciones perdidas, ¿no? Y yo me pongo dramática aquí, en este punto. Pues independientemente, yo siempre soy de ir por cielo, mar y tierra, ir a todas las edades, ir a todo. Pero la prioridad tiene que ser en la educación, obviamente. Y esa educación tiene que ir a la red, que es el sustrato patriarcal. Y es poner, oye, que hay una relación desigual. Es poner en las escuelas, en las clases de historia, oye, hay una desigualdad histórica y estructural donde las mujeres hasta hace nada no votaban. Ha tenido que haber muchísimo un movimiento feminista como para que realmente hoy tuviéramos derechos y hombres y mujeres pudiéramos vivir en una igualdad que aún no se ha consolidado del todo. Entonces tenemos que ver la realidad mirándola a los ojos y tenemos que también ver que no es viable que sigamos haciendo como que no ha pasado nada. Desde luego, cada vez yo tengo más la percepción de que también nos inculcan tener una visión muy cobarde. Y esa visión muy cobarde de la realidad tiene mucho que ver con que hay muchísima penalización social. Cada vez que se expone algo así, ¡hala, te cancelo! ¡Hala, qué locura! ¡Hala, qué mal! ¡Hala, te ataco! Entonces, realmente, en vez de poder construir, que es lo dificultoso y lo que tiene mérito, se está destruyendo, que es lo fácil. Todo por no decir, vamos a ver, tenemos un problema enorme, un problema que afecta a millones. Y ese problema que afecta a millones tiene un sustrato patriarcal, cultural, que alguien está educando para que esa cultura siga. Y que no hay aún un gobierno, ni siquiera los que se lanzaron, diciendo, no, sí, sí, tenemos estos valores. Falso. En la práctica, falso. Da igual el color. No se ha llevado a la práctica. Entonces, tenemos que ver, bueno, ya veis que a mí, yo no me caso con nadie, yo pego para todos los lados. Entonces, tenemos que ver y tenemos que aterrizar que no estamos dando la talla, ¿no? ¿Qué exponen distintos autores o qué exponen distintas autoras respecto a esto que estamos comentando? Otro de los libros que también os recomiendo muchísimo es el de Mary Berg, que publicó en el 2017, que refleja un recorrido histórico de dónde vienen esta cultura. Y esta cultura, ¿no?, que tenemos estos vestigios en la actualidad, de dónde vienen, que se llama Manifiesto, su libro. Y expone que hace un recorrido a través, pues desde Grecia, Roma, la mitología, hasta la actualidad, y expone que seguimos con el mismo ideario en la práctica desde hace 3000 años. ¿Cómo de bueno tiene que ser este ideario para que se mantenga durante 3000 años? Esa es otra cosa que el deporte me ha dado, reconocer a un buen oponente. El deporte, si yo voy a una competición, por mucho que yo me lo haya trabajado, si alguien me gana porque es mejor, digo, me alegro y trataré de ser mejor en la siguiente competición. A mí eso el deporte me lo ha dado, entonces lo traslado aquí. Yo reconozco que esto es muy bueno. Si durante 3000 años ha habido un ideario que se ha mantenido de una cultura que ha hecho que aún hasta el día de hoy sigamos con las mismas cuestiones, yo lo aplaudo. Ahora bien, solo esa parte aplaudo. ¿Qué es lo que se refleja? Por ejemplo, en Penélope, que seguro que conocéis la Odisea de Homero, el Ulises, los viajes por Ítaca, bueno, todas estas cuestiones de mitología, ¿no? Pues ahí lo que se refleja en todo, es decir, es un libro que dice, vale, hay hombres que son muy fuertes, valientes, héroes, y hay mujeres. Pues no hay ninguna mujer que tenga valía personal, ¿no? Solo lealtad y fidelidad al marido. De hecho, se refleja, ¿no?, a través de Penélope, pues esa debilidad mental, esa moralidad de débil, incluso físicamente, ¿no? De hecho, Penélope, esperando por Ulises, cosía, descosía, para guardarle fidelidad. Y ya. No hay una escena, ¿no?, como sí que aparece, sí que hay en las series, ¿no?, que se revele. Es decir, es muy sutil realmente el poderío que obviamente sí que en otros relatos históricos expone que se había. Porque por mucho que hablemos aún a día de hoy del borrado de las mujeres, que está clarísimo en la actualidad, eso se lleva haciendo a nivel histórico muchísimos años, muchísimos siglos, muchísimos milenios, muchos milenios, ¿verdad? Muchísimos ya es demasiado para milenios, ¿no? De hecho, Parizo y colaboradores exponen que las mujeres históricamente siempre han estado en la esfera de lo privado y se nos ha circunscrito y se nos ha aislado en lo privado. Entonces, claro, cada vez que una mujer salía a la escena pública, penalización, penalización, penalización. ¿Qué se expone, por ejemplo, y qué continúa en la actualidad en la esfera pública, que puede ser Twitter? Penalización. Cuando una mujer da su visión, penalización. Hay un montón de hombres que salen a la palestra, por ejemplo, con lo de Einstein, ¿no? Epstein, ¿no? Hombres que además han sido reconocidos en sus áreas, ¿no?, de conocimiento como supuestos ilustrados y, bueno, pues están en una trama brutal de ricos, de pederastia, de violencia y de un montón de turbidades sociales que, fijaos, yo estoy deseando tener un hueco para ponerme bien con eso, porque lo que he visto me ha horrorizado y, como siempre, necesito contrastarlo como para hacer un análisis bien.
Pero por ahora lo que he visto me ha puesto los pelos de punta y eso que yo trabajo en esto y que he trabajado en el Bronx con gente que ha hecho cosas, voy a decir perversas, pero más bien difíciles de digerir. Creo que es lo que yo os quiero trasladar. Y aún así eso me resulta difícil de digerir, pese a haber trabajado con perfiles difíciles de digerir. Pues a esos hombres no se les ha cancelado tanto como a otras mujeres, como por ejemplo J.K. Rowling, por decir, oye, no podemos borrar la realidad de las mujeres. Entonces, esa diferencia parte de que una mujer en lo público es mucho más penalizada porque la mujer se circunscribe a lo privado. Entonces, en el momento en el que sale de esos estereotipos que, fijaos, se remontan hace milenios, es muchísimo más penalizada que un hombre. ¿Esto quiere decir que siempre es penalizada? No, quiere decir que patrones y quiere decir que norma. No que todos en todos los casos, no, ¿vale? Y fijaos de dónde se expone. Entonces, aquí lo que se expresa es que esta violencia sistemática, estructural y cultural se remonta desde hace muchísimo y que siempre hay una construcción cultural de subordinación. Esa subordinación es en el trabajo, en el reconocimiento, en los cuidados, en la casa, en el hogar, en la toma de decisión. Y la toma de decisión no significa hacerse de cargo de todo. Eso también, no, es que vivimos en un matriarcado porque en mi casa mi madre hace todo. Vale, pero que tu madre hace todo, tú le has preguntado a tu madre si para ella eso es poder. ¿Le has expuesto si realmente no querría estar a la Bartola con un daiquiri tomando el sol? Claro, es decir, hay cosas lo mismo, ¿no? Que observamos y como no lo contrastamos con lo cultural, no vemos que muchas veces se asumen lo individual cuestiones que nos han susurrado en lo social y cultural que debemos hacer porque es nuestro deber como, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, recapitulando, ¿qué nos dicen las historiadoras? ¿Qué nos dicen las expertas sobre esta visión de la mujer? Que hay una misoginia interiorizada, tanto en hombres como en mujeres, que en mujeres generan, por ejemplo, mayor rivalidad, de ahí que el feminismo hable mucho de sororidad para neutralizar esto. En hombres, obviamente, se genera mucho más con violencia, pero que nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? Que esto refleja, pues, un sexismo, ¿no? Esa diferenciación entre hombres y mujeres, una cosificación de la mujer, una hipersexualización que ahora está desatada, sobre todo con la infancia, y culturas específicas como cultura de violación y cultura de la pederastia. Casi nada. ¿Cómo de bueno es el enemigo? ¿Cómo de bueno es el enemigo que es capaz de hacer todo esto ante nuestros ojos y que está por redes, está en series, está en tantos lados que nos es muy difícil abarcarlo, ¿no? ¿Qué es la base de todo? ¿Qué es la base de cosificar de la hipersexualidad, de la cultura de violación, de la cultura de pederastia? ¿Qué es la base? La base empieza en el rosa y en el azul. Me parece tan simple, me parece tan básico que me da rabia a veces. Digo, algo que deberíamos de tener tan claro, que puede parecer desde fuera tan fácil de desarticular, y es el plano simbólico. El plano simbólico es tan sutil, digo el rosa y azul, pero es el plano simbólico, es tan sutil que no nos damos cuenta de que lo reproducimos sin querer. Por ejemplo, uno de los debates que yo he tenido es lo de los pendientes. Si estudiamos de dónde viene que nos hagan agujeros a las mujeres, viene de que las mujeres eran marcadas para saber que eran niñas y que ya se fuesen los futuros pretendientes preparando para la dote. Es decir, no deja de ser una analogía con, lo primero, matrimonios forzados, ¿no? O pactados que no dejan de ser forzados. Explotación sexual, al fin y al cabo, y reproductiva. Y después hay otra vertiente que es la parte de la cosificación de una niña, además, que por eso estamos hablando también de pederastia, el hecho de que lleve pendientes hace que sea niña, luego puede haber una dote, puede haber pretendientes, entonces ya se le veía como un objeto de consumo y como un bien de intercambio familiar. Pues seguimos en la actualidad con eso. Entonces, yo muchas veces que digo, bueno, pues yo si tengo niñas, ni de broma. A mí, mis padres sí que me los pusieron, a mi hermana ya no. Para que veamos también que incluso mi familia, ¿no? Como os comentaba antes, no se daban cuenta de los pendientes y cuando se dieron cuenta dijeron, cuidado, allá a la hermana pequeña, la mayor ya está perdida, pero la pequeña no va a tener pendientes a menos de que ella lo quiera. Pues esto, hablándolo con mi entorno, me alucina lo difícil que es. Lo difícil es decir, no, vamos a dejar de hacer a todas las niñas del mundo, a todas las que tengamos cerca, hacerles pendientes porque no deja de ser enseñarle a una niña que puede venir, por mucho que sea un familiar, que eso para mí es peor, que viene alguien que te quiere y te agujerea tu cuerpo. Te penetra tu cuerpo sin tu consentimiento porque no eres aún consciente de ello. Y es algo que encima es doloroso. Si lo describimos así, a mí me parece terrible.
Y aún así lo hemos normalizado y lo reproducimos. De eso hablo del plano simbólico y eso es de lo que... Bueno, ya veis que yo tengo un montón de pendientes, pero yo es lo que digo siempre. Cuando tengamos la adultez y la madurez suficiente, que en nuestro estado es 18, para la mayor parte de cosas, que la gente haga lo que le dé la gana. Otra cosa es la infancia, que yo creo que hay que sobreprotegerla por encima de todo. Entonces, lo de los pendientes... tenemos que dar una vuelta, pero sobre todo tenemos que ver que es un indicador clarísimo de la violencia estructural que vivimos, ¿no? Y esto también se manifiesta mucho con todo la amalgama, por ejemplo, a través de los juegos, que no hay una forma de educación, de socializar, a través del plano simbólico, más clara que esta, ¿no? Obviamente os he elegido las fotografías más extremas, por supuesto, para que lo veamos clarísimo. Las niñas de princesitas, los niños de héroes. Entonces el niño, por ejemplo, crece, ve que no es un héroe, que necesita ayuda, pero ¿cómo va a pedir ayuda si es un hombre? Y si no puede llorar, tiene que ser un héroe, es decir, que esto los sabotea en la emocionalidad positiva y les incentiva la emocionalidad negativa, que esto es otro mito que yo, en la medida de lo posible, trato de combatir. No es que a los niños se les haya capado la emocionalidad, es que se les ha exhortado la emocionalidad negativa. Rabia, frustración, ira, enfado. Y a las niñas lo contrario, tienen que ser dulces, sumisas y no pueden enfadarse, no pueden tener ira. Una niña trepa, ¿no? Como me pasaba a mí de pequeña, niña, cállate ahí que te vas a caer. O no. ¿Por qué me tengo yo que caer del árbol? Déjame, ya, si me caigo ya aprenderé. O por ejemplo, yo me acuerdo cuando de pequeña iba con mis amigos de la infancia, ¿no? Estas pandillas familiares y amigos de mis padres, ¿no? Íbamos a las rocas a tirarnos y yo me acuerdo que era la única niña que se tiraba a las rocas con los niños. Y claro, a mí me decían que es que era una marimacho, que es lo que me llamaban. No, o sea, era una niña libre, una niña que decía, pues yo también me quiero tirar de las rocas, pues yo también me quiero colgar de los árboles. Que eso es lo que a día de hoy no solo no hemos conseguido, sino que está peor que esto. Está peor. O sea, no quiero desmotivar a nadie, simplemente lo que os comentaba antes, ver la realidad, la miramos a los ojos, la retamos y decimos, vale, vamos a tratar de transformar estas realidades, ¿no? De hecho, fijaos que con esta sutileza, este rosa y azul, a las niñas se les entrena en cuidar a la muñequita, la tarea del hogar con la cocinita, los juegos de rol que sean tranquilos, no se fomenta el deporte, que esto me parece una tragedia. ¿Cuántas mujeres no han practicado deporte, incluso pidiéndole a sus familiares les han dicho que no? ¿Cuántas niñas abandonan el deporte? Tenemos una pérdida de mujeres, de niñas, adolescentes. En la adolescencia y principios de la adultez hay una caída brutal que no pasan hombres. Es decir, esto se manifiesta esta desigualdad en todo, ¿no? Se desarrollan a los márgenes, por ejemplo, en los patios del recreo. Aún el otro día leí una propuesta de innovación educativa donde lo que se hacía era hacer distintos juegos en los patios de los colegios, porque claro, el principal es el fútbol sigue aún a día de hoy, aunque menos mal que esto está cambiando, a los niños, y las niñas la mayor parte estaban en los márgenes. Esto era así en mi infancia y ahora sigue. De otra forma, pero seguimos, ¿no? Y seguiremos de otro lugar, ya veis, 2000 años, ¿no? Que estamos aquí viendo comunalidades. Y luego, por supuesto, las relaciones con los hombres son de autorrealización, hasta el punto de que se estudia cómo se comportan, sobre todo en la adolescencia, las niñas y los niños en tareas de rivalidad, y cuanto más adolescentes menos niñas, más las niñas ceden ante los niños. Luego dicen, no, es que las mujeres, claro, no quieren el poder, no. Han sido educadas y socializadas en ir cediendo, en que sus espacios cada vez quedan más recluidos y al final, claro, el poder social no deja de estar a través de la conquista de espacios en los hombres, cosa que se ve a lo mejor en el mansplaining, el manspreading, ¿no? Estos hombres que se abren así muchísimo de piernas, que te explican cosas, pues eso no tiene que ver con esa representación de la ocupación de espacios de las mujeres. O las voces. Como muchas veces se grita muy, muy alto o se habla muy alto y no se dan cuenta de que están molestando alrededor, ¿vale? Tiene que ver con el sentimiento de propiedad, que aún también no solo es con las mujeres o los hijos, sino con el espacio social, con la esfera social, ¿no? Sin embargo, los niños, pues con las conquistas, trabajos de alto estatus, ¿no? Venga, voy a ser bombero, voy a ser policía, por supuesto, juegos de acción, pistolas, deporte y competitividad. Entonces, no, es que la entrevista de selección es objetiva, ¿vale? ¿Qué interacciones o qué pruebas pones en la selección de personal? Cuestiones de corte competitivo, ¿vale? Sí, fomentamos socialmente que las niñas no sean competitivas y que los hombres sí. ¿Quiénes van a salir más aventajados en esa selección de personal con pruebas de corte competitivo? ¿Quiénes van a ser seleccionados en puestos directivos? Es que hay un sesgo, si lo vemos, de socialización desde la infancia.
Y con esto, que os pongo de ejemplo, con muchísimas cosas, ¿no? Cuanto más estudio, más digo, pero parad ya. Tengo que dejar de ver el patrón, pero es patrón tras patrón tras patrón y no hay ningún área que se salve, ¿no? Y luego incluso a nivel relacional, ¿no? Esa homoafectividad, por ejemplo, que algunos hombres tienen con otros hombres que no tienen con sus parejas. Esto me parece también digno de estudio, ¿no? Muchas veces seguro que lo vemos en cuestiones virales. Cuando mi novio está con su mejor amigo, cuando está conmigo, con el mejor amigo lo abraza, todos en plan genial, y con la mujer recto, serio. Esto es homoafectividad, ¿no? Cómo no consiguen vincularse en una relación de igualdad con sus parejas porque ven que somos de otro planeta y no somos de otro planeta. Eso de que los hombres son de Venus, las mujeres de Marte o algo así, o al revés, no me acuerdo bien, no, no existe, no tiene fundamentación científica. Hay una diferenciación biológica que no tiene nada que ver con lo cultural. Los roles reproductivos, la diferencia pues, de masa ósea, altura, densidad muscular, sí, por supuesto hay un dimorfismo sexual, pero poco más, ¿vale? Y luego, por supuesto, se construye la relación con la mujer es una carga, y no tendría por qué serlo. Las relaciones de igualdad tendrían que ser equipo y sumar. Entonces, esto genera problemas en las relaciones, genera problemáticas psicopatológicas y problemas de salud mental, genera violencia social, genera desigualdad y genera miseria. Miseria emocional, miseria cultural, miseria social, y por mucho que estamos hablando siempre de la clase social y económica, hay que hablar de la miseria cultural que tenemos. Estamos ahora mismo con una miseria cultural muy predominante. O sea, la pobreza cognitiva y mental, la pobreza emocional, tenemos que empezar a medirla, estamos en ello. Pues, se ha medido el PIB de felicidad en los países, vale, pero la felicidad es una cosa y otra cosa es el desarrollo y la autorrealización en el área personal. Y tenemos unos niveles muy bajitos. Y en España en los últimos años hemos bajado un montón. Entonces también, pues para tomar nota, ¿no? Entonces, esta socialización produce pues que obviamente las mujeres tengan mayores cargas en el hogar, tengan más problemas para incorporarse. Cuando te dicen, bueno, es que la ley de igualdad hace que las bajas sean iguales en hombres y mujeres. Vale. Lo primero, esa igualdad se ha hecho para que no nos penalicen a nosotras, tampoco es que sea una solución, es un parche, pero más allá de ese parche, la mayor parte de bajas y reducciones de jornadas, sobre todo reducción de jornada, es en ellas, por los cuidados. O sea, ¿qué es lo biológico? Que la mujer dé a luz. ¿Qué es lo cultural? Que la mujer se haga cargo y que los hombres no. Que la pareja, hombre, no. Claro, es que él a lo mejor no sabe. ¿Cómo que no sabe? Que aprenda. Eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho en separación y divorcio. Claro, es que yo creo que la custodia entonces muchas veces, sobre todo en programas, yo os pongo, ¿sabes lo que implica? Bueno, pero es que claro, como él no sabe, que aprenda. ¿Cómo que no sabe? Que aprenda. Otra cosa es cuando estamos en casos de violencia, pero en principio hay que en algún momento decir, ¿qué? Hay que aprender. No, bueno, eso es como, no, bueno, es que no se le da bien la limpieza. Que aprenda. No, es que no se le da bien, no me da igual, que aprendan. Igual que nosotros, no, es que tenemos que, claro, las mujeres somos menos. No, no, también tenemos que aprender nosotras a liderar, a ser proactivas, a decir, eso lo lidero yo, no te preocupes. No, no, no necesito yo. No hace falta que nadie me venga a salvar la vida. Entonces, tenemos que aprender, tanto hombres como mujeres, a hacer las cosas bien y a ser adultas y adultos totalmente funcionales. Y muchas veces eso, no seguir con unas dinámicas y con unas inercias que hacen que estemos en una situación de desigualdad. Sin culpas. Yo lo de las culpas, obviamente, está claro que tienen que asumir una responsabilidad alguien que daña. Vale, pero luego, lo que se hace a nivel cultural es que, claro, tenemos que estar pidiendo perdón. No, 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 yo no hablo de perdones grupales. Hablo de conciencia colectiva, de que tenemos una responsabilidad compartida como para decir, esto es un problema, vamos a abordarlo y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Punto. Bueno, pero es que hombres y mujeres, guerra de sexos, no es productivo, no es productivo. Sí que es productivo decir, vale, tú que has violentado, asume tu responsabilidad, porque es esa persona la que tiene la problemática, pero a nivel social es asunción de responsabilidades colectivas. Por tanto, ¿qué tenemos que ver? Que esto que estamos aquí comentando es sistemático, es cultural. Los patios de colegio, en las familias, en las niñas. Aún hace poco me pasaba una amiga. Me decía, mira esto, y que le invitaban a su niña del colegio a una sesión de niñas para pintarse las uñas. Creo que eran 8 años. Digo, bueno, pues irán los niños, a mí eso me encantaría. ¿Qué niñas y niños se pusieran a maquillarse, a maquillarse, a pintarse las uñas? Vale, no, no, solo las niñas. Mal.
Si solo las niñas o solo los niños, ahí es cuando estamos generando un apartheid. Y ahí cuando con alta probabilidad estamos reproduciendo roles sexistas. Que llevamos primero a las niñas y a los niños a una carrera de quads, luego que sin maquillarse. Estamos hablando desde otro lugar, donde no hay una diferencia por sexos. Pero en el momento en el que estamos diferenciando, ahí estamos reproduciendo, aunque sea de forma sutil, esto es lo que estamos hablando, que es ese sexismo social, que genera la desigualdad. Por tanto, ¿cómo se nos han convencido? ¿Cómo llegamos a este punto? Y voy apurando, que como siempre, yo ya sabéis que me expando hablando. Hay unas normas culturales que están no escritas. De hecho, muchas veces, pues eso, llegamos a algún lado, vemos que todo el mundo se da los buenos días y damos los buenos días. No se dan ni los buenos días, es raro la persona fuerte, yo lo intento, que dice buenos días, a ver si educa al resto, a ver si educa al resto. Hay normas expuestas, hay un condicionamiento que es lo que se exponía de la polarización social que hay, ¿no? De cada vez que hablas te digo que es que eres lo peor. Yo un día intenté recopilar los mejores insultos que a mí me habían hecho en redes y no di abasto. Dije, es que voy a coger lo que a mí me parezca porque no sé si han llegado ya a los millones, pero puede ser perfectamente. Sí, de todas las veces que yo he tenido un tuit viral, he llegado a millones de personas y he recibido cientos, si no miles de interacciones, y he tenido docenas, si no cientos también de tweets, podéis imaginar los miles de interacciones, a lo mejor ya millones, y muchos de ellos, no la mayoría, pero muchos de ellos, sobre todo en determinados temas, amenazas, tergiversaciones, insultos, de mirarme las redes, de perseguirme por todos los lados, y diciendo, esta gente. Entonces, claro, yo ahora mismo, la gente me dice, no, es que, ¿y esto que tienes aquí? Digo, no, eso es que nadie puede pasar si yo no sé quién pasa, por ejemplo. Claro, son medidas de seguridad que ni que fuera yo aquí la ministra, pero es que es necesario de toda esa violencia y de toda esa penalización que simplemente por el hecho de divulgar, además diciendo, no quiero sentar cátedra, quiero debate, no quiero polarizaciones, vamos a verlo desde esta perspectiva, incluso desde ese lugar desde el que yo intento hablar. La penalización es brutal, los insultos son brutales, a ti lo que te hace falta es un buen no sé qué, tú lo que necesitas es no sé cuánto, era para llevar a cabo pues, muchos tipos de violencia, o sea, entonces tú ves eso y dices, pero yo se lo estaba diciendo, este caso es violencia. Es que ni siquiera es que yo no vaya ahí a lo bonzo y que diga cosas muy terribles, no, lo básico, y ya hay un cállate mujer, cállate mujer, cállate mujer, con otros términos y denominaciones, pero no deja de ser una mordaza social, ¿no? Pues eso tiene que ver con condicionarnos, ¿no? Luego los modelos referentes, por eso yo sigo dando la cara, que hay veces que no tengo ganas, pero sigo dando la cara. Yo siempre además estuve con nombre y apellidos porque creo que tenemos que decir, oye, mira, aquí estoy yo. Que luego siempre te criticarán, sí. De hecho, como yo digo, aquí estoy yo, ¡hala, qué flipada! ¿No? ¡Qué mujer osada! ¡Qué ego más grande! Digo, no, se llama autoestima. Y no hace falta ser psicóloga para ver que la autoestima no es ego. No, es que eres muy agresiva. Se llama asertividad. Agresividad es cuando te ataco, te insulto. Asertividad es, esto es lo que yo pienso y lo defiendo, respetándote, pero aquí estoy yo. Entonces, tenemos también que ir poniendo los puntos sobre las síes y por eso yo considero que tenemos que estar en el plano público, pero también exponiendo la realidad de que es muy desgastante. Y luego viendo, pues obviamente las leyes, por ejemplo, leyes como la ley trans, que por supuesto tenía una vertiente donde era más que necesaria, en la práctica se expuso. Cualquier persona, por su mera consideración, será hombre o mujer, borrando una realidad material. Que eso fue lo que dijo J.K. Rowling por la que la cancelaron, ¿no? De hecho dijo, amo a las personas trans, pero no se puede borrar la realidad sexual por la que las mujeres nos violentan. Pues por eso fue bruja, fue cazada, quemaron sus libros, tras lo que ella publicó. Pasan los años, supuestamente hay avances, pero lo que no cambia se lo dice a las mujeres. O sea, fetén para representar esto que estamos hablando, ¿no? Incluso queriendo pues el bien y queriendo aportar, cada vez que, oye, aquí estoy yo, estos son mis límites, no me pises lo fregado, ¿vale? Pues es cuando hay esa represalia y esa penalización para que sigamos cediendo y que sigamos siendo el sexo que cede, sumiso y supeditado al otro, ¿no?
Aquí tenemos los castigos, positivo y negativo, pues fijaos, ¿no? Quitarnos de espacio público, cancelarnos, no reconocernos nuestros esfuerzos. Los castigos negativos y positivos que hemos sufrido las mujeres, o todos los que estamos en la parte pública, han sido brutales. Yo ya he perdido la cuenta de las veces que me han cancelado. Queriendo llevar la cuenta, porque soy investigadora, y diciendo, a mí me encantaría decir, ya van 115, pero es que perdí la cuenta. Porque era desde un ayuntamiento que me llaman, no, te llamo desde Igualdad para que vengas a dar aquí una conferencia. Tenemos muchas ganas de verte. Digo, bueno, pues genial, gracias compañeras por la invitación, como puedo decir hoy. Una semana más tarde, no, es que el otro partido político te ha cancelado porque dice que eres no sé qué. Digo, bueno, no puedo creer. O en redes sociales se filtra de un partido que niega la violencia de género una lista que tenían para atacar perfiles y yo aparezco arriba de todo casi, diciendo, bien. No lo podré poner en el currículum, pero algo estoy yo removiendo en las conciencias sociales como para que haya este interés en mí. Yo lo leo así, ¿no? Que es mejor. En vez de inquina, odio, no. Hay interés porque obviamente algo se está removiendo. Esto todo son castigos, esto todo es penalización social. Entonces tenemos que ver que en el momento en el que decimos esta soy yo o el feminismo no es la madre de todas las causas, es uno, dice, no, bueno, es que ese es el clásico. No, no. Hay un feminismo que es un movimiento, otros movimientos, otras causas, otros nombres. Pero el feminismo es un movimiento histórico que lucha por la desarticulación de la desigualdad entre hombres y mujeres, obviamente, pero también vindica los derechos y el reconocimiento propio de las mujeres. Liberarnos de la opresión por sexo. Si no libera de la opresión por sexo a las mujeres en concreto, teniendo en cuenta que hay un sexo, realidad biológica y que se nos oprime a través del género, no es feminismo. ¡A la canceladora! No, al contrario. Es reconocer y es reconsiderar y es respetar lo que es un movimiento. Igual que no se me ocurriría decir, no, es que el movimiento obrero lo que quiere es favorecer a las empresas. Es que eso no es un movimiento obrero. Y si hay un movimiento que se hace llamar obrero que favorece a las empresas, es fake. Tanto que decimos, ¿dónde están las noticias falsas? Es un usurpador, es un troyano, eso no es un movimiento obrero. Pues esto es exactamente igual con las mujeres y con el feminismo, solo que a nosotras pues no nos reconocen tanto, obviamente, decir, aquí estoy yo, y tenemos que, o nosotras estamos aquí más bien, y tenemos que hacerlo más, ¿no? Y luego dentro de los modelos sociales, ya apurando, dentro de los modelos sociales, pues obviamente también está todos los que tienen muchísimos seguidores, ¿no? Como por ejemplo Yados, ¿no? Yados es los chicos. Si escucháis a un niño decir bro, probablemente venga de aquí. No porque lo inventara él, sino lo ha repuesto de moda, ¿no? En el habla hispana, por ejemplo, diciendo, si mi mujer se pone gorda, se va a la fucking calle, ¿no? Es decir, esa instrumentalización de las parejas, esos modelos donde las mujeres tenemos que ser Barbies andantes, calladitas, sumisas, pues que realmente es un referente social que tenemos en la actualidad. O, por ejemplo, ¿quiénes son los que más millones de dólares ganan en OnlyFans y cuánto le quedan de ganancias? Y aparecen en los medios y en los youtubers y hay entrevistas diciendo que, bueno, pues en OnlyFans que bueno, pues que es un chollo. De hecho, yo muchas veces he escuchado a niñas menores de edad, decir, bueno, siempre me quedo en OnlyFans, cuando OnlyFans es prostitución encubierta. Entonces, en el momento en el que dicen es la salida fácil, porque yo pongo una foto y seguro que hay alguien que me la compra. No es pongo una foto, es expones tu intimidad, con altísima dificultad eso va a salir de las redes sociales y realmente esa exposición pública te va a perseguir toda tu vida en algo que además, en la mayor parte de los casos, no vas a sacar ningún tipo de rédito económico. Creo que ni un 10% consiguen ganancias significativas, la mayor parte cierran las cuentas, pero de esas nuevas cuentas que se abren y que se cierran, que no llegan a nada, queda una marca de por vida, lo primero, que cuesta muchísimo además apelar al derecho al olvido digital y por otro lado, que luego de mayores dicen, pero ¿cómo hice yo eso? ¿Qué necesidad yo tenía? Porque no hay una información y no hay un aterrizaje. Pero se normaliza, se romantiza, todo se idealiza, vas a ser millonaria solo por un par de fotos. Y eso no es la realidad es que son nuevas formas de prostitución. Y luego, por ejemplo, lo que yo comentaba antes, ¿no? Ese dimorfismo sexual que hace que hombres y mujeres tengamos realidades diferentes, ahora también se está difuminando. Y esas leyes que yo os comentaba antes, identitarias, están haciendo que quien biológicamente es y ha nacido hombre, que realmente que pueda competir, por ejemplo, en peleas, ¿vale? Frente a mujeres que obviamente tenemos distinta fisonomía física. Por ejemplo, este es el caso de Fallon Fox, ¿vale? Quien peleó con la que era la campeona hasta que obviamente entró en la categoría, fue contra Tamika Brents y dijo que jamás
jamás se había sentido tan humillada y le provocó un traumatismo craneoencefálico, tuvo que estar ingresada en la UCI. Entonces, estamos hablando de que por no respetarnos, no se nos respeta ni siquiera las categorías deportivas, que por supuestísimo, para salvaguardar la igualdad de oportunidades, para salvaguardar también la realidad, ¿vale? Y sobre todo el fair play que caracteriza al deporte, sobre todo el deporte olímpico, tienen que salvaguardarse las categorías. Y aquí lo que se está produciendo es que se está permitiendo en nuestros días golpear, violentar y causar traumatismos craneoencefálicos con una clarísima superioridad física, que basta que tengamos ojos para que la veamos. ¿Vale? Pero también se nos está diciendo, no, bueno, es que puedes tener algún tipo de fobia en el ojo. No, tengo visión. Y mi visión ve que es una animalada. O sea, si hay categorías, incluso yo hice artes marciales muchos años, si hay categorías simplemente por pesos, dentro del propio sexo, sí, yo si pesaba 60 kilos, yo no podía estar con una compañera que pesara 80, porque me reventaba. Entonces, si ya los hombres tienen una superioridad física y una ventaja entre un 20 y un 50% más, ya partan del 20. Mujeres que son olímpicas, niños que están ya en la adolescencia y han pasado la fase de desarrollo, ya llegan a sus marcas. Entonces, ese 20-50% hace que no sea imposible tener una igualdad efectiva. Entonces, ¿por qué ni siquiera se nos está respetando categorías que fueron conquistadas? No, bueno, es que hay unas nuevas realidades. Fantástico. Pero vamos a respetar, lo primero, nuestras categorías, las de las mujeres. Que hay otras nuevas realidades y otras nuevas categorías, que se hagan otras nuevas categorías. Pero que no se toque lo nuestro. Luego dice la gente, ¡hala, qué radical! Lo nuestro que no se toque. Y no es radicalismo, es asertividad, ¿vale? No te estoy diciendo, eres lo peor, no, que no se toque. Creo que tenemos que empezar a dar un golpe encima de la mesa y decir que no se toque lo nuestro, de una vez por todas. Y luego, por supuesto, tener en cuenta también pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo, y ya meto el sprint, el desarrollo histórico. Es decir, hoy yo estoy aquí hablando gracias a que muchos han estado detrás, ¿no? Y realmente han intentado desarticular lo mismo que estoy haciendo yo. Por eso yo sé que a lo mejor no nos comemos ni un colín, pero da igual porque seguiremos esa estela y seguiremos sumando y, por supuesto, continuando ese camino colaborativo que hemos hecho intergeneracional, intercultural, interhistórico, inter todo, ¿vale? Que comienza, fijaos, como el Leap the Goals a nivel formal, que yo soy muy partidaria de lo que dice Ana de Miguel, de que siempre el feminismo existe desde la primera mujer que se ha rebelado contra el sino cultural, ¿no? De tener que someterse. Yo soy muy partidaria de esa visión. Si bien la primera declaración de los derechos nuestros de la mujer y de la ciudadana son de 1791, que acabamos de nacer. La primera vindicación de los derechos de la mujer es de Mary Wollstonecraft en el 92 y es la primera mujer que en 1795 hace un tratado contra los hombres que maltratan, o sea, contra el derecho de la mujer a no vivir con hombres que los maltratan. O sea, estas son las pioneras que nos han hecho estar aquí. Luego, por supuesto, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Miller, Shulamit Firestone, es decir, hay muchas que han ido aportando su granito de arena y coetáneas, como Ana de Miguel, Amelia Valcárcel, Rosa María Magda o Alicia Millares, ¿no? Que realmente, pues eso, hemos empezado a hablar de la mística de la feminidad, de ese género, hablar ahora de esa hipersexualización, ¿no? Como Ana de Miguel, el neoliberalismo sexual, de esa necesidad de seguir vindicando el feminismo, como habla Amelia Valcárcel, o como hacen Magda y Millares, de decir que la mujer no es cualquier cosa, que hay una realidad material y que hay unas categorías que hay que seguir defendiendo, ¿no? Por tanto, tenemos que ver que esa construcción cultural, ese sexismo social, es lo que lleva, produce y hace que haya distorsiones tanto en mujeres como en hombres que llevan a la exclusión, a la violencia de género. Muchos países del mundo aún a meter a mujeres en las cárceles para abortar, a tener una brecha digital de género, matrimonios infantiles, mutilación femenina, embarazos precoces, niñas soldados, es decir, a lo largo del mundo son millones las mujeres. Creo que solo mutilación genital femenina tenemos en riesgo aquí miles y a nivel del mundo millones. O sea que seguimos estando ahí. Por eso muchas veces cuando se expone, bueno, las denuncias falsas, digo, pero ¿y todas las realidades que no le estamos dando ningún bombo? Todas las realidades que estamos mirando hacia otro lado, que no estamos diciendo absolutamente nada, toda esa impunidad que sigue habiendo socialmente, toda esa configuración a la que nadie está tocando, nadie está yendo a esa raíz, eso es lo que tenemos que abordar, en lo que tenemos que enfocarnos para tener un abordaje productivo, ¿no? Por tanto, mi propuesta de partida es retomar lo básico, que el sexo es una realidad biológica, que el género es una herramienta de opresión, que hay una desigualdad social y estructural que es por razón de sexo, como dice la Constitución en el artículo 14, ¿no? Que tenemos derecho a la no discriminación por sexo, que se está haciendo en leyes, aunque digan que no, y a través del género, que no deja de ser un rol social, cultural, sexista.
y tenemos, por supuesto, que luchar contra toda forma de opresión, se vista como se vista, se presente como se presente, sea de derechas, de izquierdas, de azules, de verdes, de morados, de arriba, de abajo. Es decir, tenemos que primar la capacidad crítica como para decir, incluso los míos están defendiendo esto. Luego no serán tan los míos como yo creía, que creo que esa es la verdadera valentía que J.K. Rowling en sus libros recoge con Neville, ¿no? Que ella misma, fijaos, creo que era pionera de lo que supuso luego su propia historia, generó una historia donde uno de los grandes hitos de uno de los personajes es ir en contra de los que se supone que son sus amigos. Y creo que eso también es una gran asignatura pendiente. Que incluso si son los nuestros, decir, ahí no, por aquí no, y esto es lo que tenemos que incluso salirnos de esa polarización y tenemos que pensar, tenemos que aportar y tenemos que desmarcarnos, ¿no? De hecho, yo la semana pasada estuve, me invitaron, me encantó, en la industria del acero, os podéis imaginar, ¿no? Pues todo la variopinta la variopinta público que tuve, hombres y mujeres, pero bueno, mujeres y hombres del acero, que cuidado, gente de las fábricas. De hecho, yo era muy fan del movimiento obrero de Vigo, pero los de Coruña, cuidado. Y bueno, gente encantadora y en el público me decía uno de los directores, ¿cómo podemos hacer los hombres que sí que queremos aportar cuando hay otros hombres que nos dicen, claro, es que tú eres un radical, tú eres no sé qué, decirle, desmárcate. O sea, tenemos que desmarcarnos de todo lo que no, todo lo que vemos que es injusto y todo lo que vemos que realmente genera una desigualdad. Como los hombres tienen que desmarcarse de esos hombres que sí que están generando y creando la fama de yo no soy como tú. Yo no soy como tú, no quiero cosificar a las mujeres, no me gusta nada estos grupos, en los grupos de WhatsApp que pases a compañeras haciéndoles el deepfake este que se hace, pasando vídeos pornográficos, de plántate. Es que tenemos que plantarnos, hombres y mujeres, y tenemos que plantarnos contra quien está representando y reproduciendo esta cultura y dejarnos de enfoques no productivos como guerra de sexos o de enfoques no productivos como derechas e izquierdas. Insisto, desde mi perspectiva, pero es lo que defiendo. Y, por supuesto, centrarnos en el origen, es decir, retomar ese valor de la educación que os comentaba antes que es necesario y, sobre todo, no confiarnos. No, es que ya está todo conquistado. No. ¿Qué conquista eso? No pienso parar hasta que realmente no haya igualdad efectiva y hasta que no haya una victimización. ¿Eso es imposible? Pues entonces no habrá que parar. Si es imposible, no hay que parar. Lo que no podemos hacer es parando con esa realidad. Y luego, bueno, pues a nivel de realidad, ¿no? Más del 92% de las mujeres siguen con los cuidados, tareas domésticas en casa 79 frente a 34, es decir, seguimos con una brecha de los cuidados. Hablamos de la brecha de género, hablamos del techo de cristal, pero no hablamos de la brecha de los cuidados. ¿Dónde está ese movimiento que diga, poneos las pilas? Y ahí, tanto hombres como mujeres, las mujeres, en vez de asumir, mi reclamo es, mi recomendación, es decir, tenemos que exigir que se pongan las pilas. Y los hombres decir, no, yo sí que lo hago, y a mi colega, en vez de reírle la gracia cada vez que dice, jaja, mi mujer lo hace todo, decirle, yo no me reiría si fuera tú. Es decir, tenemos que generar un clima eso de violencia cero. Pues es que sí, tolerancia cero a este tipo de enfoques. Ay, que me da la tos, no quiero. Y también, bueno, que sepamos que hay avances como que en la actualidad, avances relativos, lo que es puramente ser ama de casa, que solo lo están haciendo prácticamente las mujeres, serían en 18,3%. Que yo aún así insisto que si es en una sociedad distópica, a lo mejor sí que hay alguien que dice, yo me quiero retirar la vida contemplativa. Yo si pudiera escribir, irme de conferencias, a lo mejor yo me lo plantearía. Pero insisto, no es una decisión individual. Tenemos que ver a lo cultural, que ver por qué hay esas diferencias y luego partir de lo individual. Entonces, en estos casos, ver que realmente hay una cultura que fomenta en los casos de ellas sí y en ellos no. Luego hay sexismo, con alta probabilidad, ¿vale? Y ya para acabar, que ya sé que hay gente, muchas gracias a quienes estáis yendo, como vine con un poquito de retraso, voy también con un poquito de retraso, pero muchas gracias por asistir a que nos estáis yendo y ahora voy a las preguntas, pero por acabar, aquel se le llama perspectiva de género, aunque yo últimamente hablo de perspectiva feminista, porque como los géneros están tan distorsionados que es cualquier cosa y que es incluso una identidad, en qué momento puedo decir, sí, mi identidad es el sexismo. Me encanta solo cocinar, no desarrollarme como persona, estar supeditada al hombre. No, o sea, ahí se nos ha cortocircuiteado el sistema político y social. Entonces, por retomar, ¿qué es una perspectiva feminista? Yo no sé si os suenan las Venus paleolíticas.
Yo de historia del arte, mi madre es historiadora también. Yo soy muy fan del arte. Creo que también es, tanto como la filosofía, algo que tenemos que retomar. Seguro que históricamente habéis visto que se expone que son estatuillas que representan la feminidad y que lo que hacen es apelar a que haya muchos hijos, ¿no? Una especie de ofrendas a los dioses que se hacía para la maternidad, la fecundidad, no me sale la palabra fecundidad. Bueno, pues que se ha descubierto, por supuesto, por mujeres profesionales, que con altísima probabilidad eran mujeres que se autoexploraban, miraban sus propios cuerpos y las reproducían. Esto me parece, yo cuando lo vi dije, esto es perspectiva feminista. Es decir, la mujer mirándose con sus propios ojos, sin el ruido externo de esa cultura que por desgracia aún sigue siendo patriarcal. Esto es perspectiva feminista, es mirarnos lo que somos con nuestras dificultades, imperfecciones, con nuestras problemáticas, nuestras taras, que yo también normalizo mucho que todo el mundo tiene taras y no pasa nada. Hay que normalizar tanto que tenemos taras como normalizar pedir ayuda, decir, vale, me tengo que arreglar un poquito, hay algo ahí flojo, entonces tengo que ir, igual que vamos con el coche al mecánico, tenemos que ir, ¿no?, a un profesional que nos ayude a estar mejor. Pero normalizando que la perfección no existe, que hacemos lo que podemos muchas veces con los recursos de los que disponemos y que más que culparnos tenemos que tomar acción. Pues igual que parto de esa perspectiva global, esto me parece una virguería de realmente lo que sí que es la perspectiva feminista. Y lo mismo para los hombres, que los hombres comprendan que es la perspectiva feminista, que es ver el mundo a través de cómo lo ven las mujeres. No es explicar a las mujeres cómo deben ver el mundo o opinar cómo las mujeres lo ven, sino es ponerse en el papel, realizar ese labor empático de decir, vale, esa visión, igual que la de los hombres, la tenemos manida y aún así hay que escuchar distintas visiones, pero sobre todo hacer esa otra revolución social y contextual que aún no hemos llegado. Y nada, ya para acabar, tenemos que romper con esos estereotipos, tenemos que tomar acción de que sí que está en nuestras manos. Yo sí que considero, apoyo y abogo, porque sí que somos agentes de cambio todas las personas que me estáis escuchando lo sois, sin excepción, en vuestro entorno, con lo que podáis, como podáis y con los recursos que dispongáis, pero sí que podemos marcar la diferencia. Poco que sea, ya estamos haciendo más que quien no hace nada. No permitir aquello que nos daña, sobre todo en la infancia, esas hipersexualizaciones, no educar en la resistencia a la frustración que está generando a niños con unas problemáticas de ansiedad que estamos viendo en adolescentes muy preocupantes, y sobre todo eso, hablar, comunicarnos, exponernos, debatir, romper esas figuras secundarias de mujeres, dar voz a las mujeres. Yo siempre expongo, sobre todo cuando estoy en perfiles, mira tu Instagram, mira tu Twitter, ¿a cuántas mujeres tú les das voz? ¿Cuántas canciones de mujeres escuchas? ¿Cuántos libros de mujeres lees? O sea, ¿hasta qué punto la voz de las mujeres está presente en tu vida? Y en la mayor parte suelen decir, pues sí, la mayor parte son hombres. Pues ahí lo tenemos. Si la mayor parte de voces que tenemos, de libros que leemos y de voces que tenemos en nuestra cabeza o de podcasts que escuchamos son de hombres, claro que vamos a tener una visión más masculina que la visión de las mujeres. Que por sí misma no es lo único que importa. Luego tenemos a referentes de mujeres que no hacen por las mujeres. Pero es condición suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber, pues efectivamente, la voz representada tanto de las mujeres que defienden a los hombres, ¿no? No pasa nada, todo está bien, no hay violencia contra las mujeres, ¿no? Que defienden esa vertiente de negacionismo de la violencia, como las mujeres que nos oponemos y que decimos, mira, por ahí yo no voy a ir, ¿no? Y de hecho en los medios, también lo hemos visto estos últimos años, la representación que hay está muy distorsionada, muy polarizada y tenemos muy poca cabida, aunque ahora lo estamos haciendo, quienes estamos tratando de sumar. Por tanto, seamos conscientes de que formamos parte de un movimiento, mujeres especialmente, pero también hombres, de personas luchadoras que suman y sobre todo que se plantan ante la realidad impuesta de seguir un sino que no es el nuestro, ¿no? Tenemos que entrar en este corsé. No tenemos que entrar en ningún corsé. Tenemos que seguir esto. Es que ¿por qué tenemos que seguir esto? Mientras no nos dañemos ni dañemos a los demás, hay que también darle una vuelta a lo que queremos que sea nuestra vida, que no tiene por qué ir en lo estandarizado y que, por supuesto, tenemos que romper con estos sesgos de género, ¿no? Por tanto, como os comentaba, tenemos que ser un poquito activistas, ¿no? A mí tuve la mala suerte, pero me sirvió para aprender de lo académico, encontrarme con personas que por defender los derechos de las personas y por tener una voz pública decían que pierdes objetividad. Cuando realmente yo considero que ser profesional sin ser activista es realmente ser un profesional de postín. Y es ser feministas de salón,
de yo aquí estoy muy cómoda, desde mis alturas lo que hago es predicar y yo no quiero predicar, yo siempre digo que yo soy más de estar en las calles. Me encanta la frase de que nos vemos en la lucha, siempre digo a la gente nos vemos en la lucha, que aunque no nos veamos estamos juntas, y creo que el activismo es necesario en el sentido de hacer que nuestra vida sea significativa y que realmente digamos yo no quiero conformarme con esta realidad hostil, no quiero conformarme con esta desigualdad, no quiero conformarme con es que no voy a abrir la boca porque si no la gente me va a penalizar, porque considero que eso no es vivir, es sobrevivir y es bajar la cabeza cuando realmente tenemos que levantar la cabeza con muchísima austeridad y con muchísimo orgullo de que estamos tratando de cambiar una realidad y que, igual que otras fueron, somos nosotras y creo que tenemos que ser muy conscientes de que, porque nosotras y quienes nos acompañan, por supuesto, que también los hombres tienen su papel, pero en el feminismo las prioritarias somos las mujeres y las protagonistas, ¿vale? Sumar y sobre todo no conformarnos con una realidad sexista. Muchísimas gracias y ahora sí, cualquier cuestión pues queda a vuestra disposición y bueno, pues ha sido un placer compartir este ratito y también agradeceros mucho, aunque ya he visto que haya personas que se han tenido que marchar, bueno, pues el estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención. Y no sé si tenéis eso tanto online, que os leo, en diferido. Creo que en diferido sí que no sé si van a subir la grabación o mandarla. Eso tenéis que escribir a la UNED, que leo por aquí. Bueno, muchísimas gracias también por vuestros mensajes. Me alegro mucho que os haya gustado. Y no sé si tenéis también por aquí alguna cuestión online mientras escriben. Sí que manda la grabación. Manda la grabación, ¿verdad? Fantástico. Pues entonces ya los confirman por aquí. Claro, yo eso no lo sabía. Muchas gracias de que mandan la grabación. Así que, pues eso, cualquier cuestión, genial que podéis escucharla. ¿Y una cosa más? Que nos has pintado una realidad horrorosa, desde luego. Bueno, pero pensad que lo primero para cambiar cualquier tipo de realidad es visualizarla. No sé si, claro, no escuchan a la compañera, pero yo reproduzco de que la realidad es muy fastidiada, sí, pero el primer paso para desconfigurar es conocer el sistema. Y muchas veces o por lo menos el problema que tenemos muchas veces es que no se está viendo esta realidad y que se está negando, que está diciendo es que eso no puede ser, es que realmente son denuncias falsas, es que realmente nos quejamos de vicio, es que los derechos de las mujeres están conquistados y realmente vemos que no es así, es que no es así para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos tener presente que primero eso es lo que tenemos que ver, de que no están los derechos conquistados, de que aún hay muchísima desigualdad y que lo que tenemos que hacer es, desde mi perspectiva al menos, o esa es mi apuesta, yo siempre hablo de apuestas, mirar la realidad a los ojos y decir, no me da la gana, no me da la gana. De hecho, ahora no me acordaba, que en Twitter tengo, esto fue un día que me cabré seguro, ¿no? Me han tratado de cancelar tantas veces que perdí la cuenta, esto me acordaba, pero no me acordaba de lo que puse de no me callo ni doblego. Esto fue un día que seguro estaba cabreada. Y dije, lo voy a dejar aquí, conociéndome, de recordatorio. Obviamente cada persona tiene sus circunstancias, su personalidad, etcétera, pero yo sí que considero que desde luego mi apuesta es que yo no me voy a callar ni a doblegar y si hay penalización, que la hay, porque obviamente la vemos, que también creo que sí son las reglas del juego que tenemos que asumirla, ¿no? Por suerte no estamos como otros países, ¿no? Yo que trabajo con Colombia me dicen, claro, Laura, a lo mejor no te ha dado un tiro si yo defiendo eso. Digo yo, pues valora tu vida. Valora tu vida. Claro, aquí en España aún no estamos ahí, esperemos que no lleguemos, pero sí que es cierto que obviamente cada persona tiene que ver la seguridad y por eso a salvo lo primero. Es decir, no vamos tampoco a ser ahí, ¿no? Heroínas y arriesgarnos demasiado. Pero sí que creo que nos están generando muchísimo miedo social, de que está habiendo muchísima polarización y que necesitamos salir de esa dinámica de me callo. Muchísimas compañeras y compañeros me contestan, por ejemplo, en redes sociales diciéndome gracias, Laura, por decir lo que yo pienso y no me atrevo a decir porque, claro, mi entorno me rechazaría. Y volvemos a lo de antes, no es una persona. O sea, son tantas las personas que me han dicho eso. Recuerdo, por ejemplo, un chico gay que me dice, claro, Laura, es que estás defendiendo algo que yo creo tal cual como tú. Yo esto si lo digo me quedo sin amigos. Digo, ¿cómo puede ser que incluso personas que han tenido que defender y luchar, por ejemplo, por los derechos, ¿no? De poder amar a quien quieran, reivindicando, ¿no? Su orientación sexual en su grupo de referencia, que debería de ser un grupo obviamente más abierto, ese es el estereotipo, diga que si expone cuestiones básicas como defender categorías por sexos, va a ser rechazado y va a ser una paria en su grupo y le van a discriminar.
Estamos en ese punto social. Entonces, creo que lo primero es tomar conciencia y luego generar el cambio. Igual que lo personal es político, hay que hacer ese análisis, pensar que también desde lo personal se hacen cambios políticos. Y que tenemos que decir, yo ahí no entro, yo me aparto, yo no voy a generar esa dinámica, yo no quiero eso, y tenemos también que reivindicar esa asertividad social que yo creo que nos han atontado socialmente, ¿no? Se están desarticulando movimientos como el obrero, como el feminista, y parte de la desarticulación de los movimientos es con el miedo que tienen muchas personas a simplemente exponer el derecho de expresión, a simplemente exponer esto es lo que considero, esto es lo que no considero, esto es la realidad. ¿Cómo puede ser que simplemente por exponer ideas en una supuesta sociedad democrática haya este clima de cancelación y de miedo? Pues este en el que estamos y vemos. Entonces, lo primero, mirar la realidad a los ojos, porque si no, no podemos trabajar. Igual que muchas veces con los agresores, yo he tenido que trabajarme mucho porque yo siempre además lo comento, con los agresores yo creía que tenían un problema, una enfermedad mental o que estaban locos. Eso, claro, yo me comí el mito y no pasa nada. Yo encantada expongo mi propio periplo mental y yo el choque que vi, dije, madre mía, o sea, en el momento en el que me di cuenta, porque me formé en ello, que también opinamos mucho es informarnos, hay que informarse mínimo, pero informarse mejor. En el momento en el que yo me di cuenta de que el agresor no tenía la mayor parte de ningún tipo de enfermedad mental, en el momento en el que yo vi que lo que tenían, como por ejemplo trabajos, ¿no? Metaanálisis, creo que de Arce y Fariña, que exponen que lo que está tanto en el inicio como el mantenimiento de la violencia contra las mujeres son las distorsiones cognitivas sexistas. Y digo, entonces no hay enfermedad mental. Entonces a mí me generó una inseguridad. Y dije, claro, lo entiendo porque yo lo he vivido. Es decir, ¿qué seguridad tenía cuando, claro, había como, ¿no? Esos locos, esos hombres malos? Entonces, claro, esto es como Hollywood. Bueno, si es un hombre malo, será feo, lo primero. Y lo segundo, seguro que lo veo con lo lista que yo soy. Y no. Porque una manipulación, porque obviamente no tiene nada que ver lo físico, como nos dice Hollywood, con la persona que es. Es decir, hay que también contrastar mucho nuestras propias visiones y sobre todo ser consciente de que hay una deconstrucción, o sea, que hay una socialización que nos atraviesa y que tenemos sesgos. Entonces, para mí fue un duelo de verdad, decir, vale, no son enfermos, son personas que se han socializado, han generado una distorsión sexista y ese sexismo está en la génesis y en el mantenimiento de la desigualdad, de la violencia, de todo. Y tanto mujeres como hombres estamos ahí. Porque ves que si no es que los hombres, vale, sí, pero mujeres y hombres estamos ahí. Y hay muchas dinámicas de poder y de discriminación que también vienen de mujeres contra mujeres. De hecho, por ejemplo, lo vemos en acoso escolar. En acoso escolar está habiendo un aumento de igualdad, por eso digo que hay que hablar más bien de equidad, pero bueno, bien, lo entendemos, donde cada vez más niñas son agresoras. Esa es una igualdad que estamos consiguiendo. Y dentro de las víctimas son niñas la mayoría. Tanto hombres como niñas, o sea, tanto chicas como chicos, niñas como niños, van a por niñas. Entonces, claro, hay que ir a la raíz de por qué se está odiando más a las niñas que a los niños. ¿Por qué se les está haciendo más víctimas a ellas que a ellos? Obviamente por todo este panorama cultural. ¿Quieres comentar algo? Sí, es que se me van las ideas. Yo te quería comentar. Yo que siempre que nací con un cable suelto, yo tenía muy claro desde pequeña que éramos iguales, nunca entendí la diferencia. Mi madre se la entendía y por eso no le gustaba yo. Pero yo trabajé en un entorno machista, bajos, pero machistas, que es el sector financiero. Y yo recuerdo en una ocasión, llegamos a una reunión, eran todos hombres, menos 2 mujeres, entonces me dijeron, pasa, ponte aquí delante que nos adornas mucho. Yo a poco más me da un patatús, yo dije, yo vine aquí para trabajar, como todo el mundo, y me consideraron una súper borde, ellos estaban siendo muy amables. Y no era cierto. Ellos me estaban discriminando porque no consideraban. Entonces, lo que te quiero decir que yo estoy en esto hace mucho tiempo y que noto que ahora se ha ido hacia atrás. O sea, hay como una cesión de campo tan bestial porque ellos están mucho más agresivos, porque ahora sí se consideran atacados, y por parte de las mujeres porque están muy cosificadas. Entonces, lo que importa es una buena cirugía estética, un buen maquillaje, unos cuantos. Entonces han dejado de ser más profesionales
para ser más cosas. Entonces, a mí esto me parece bastante grave. Sí, sin duda. Todo lo que sea o todo lo que tenga que ver con cómo estamos actualmente, estamos en un periodo de retroceso. Los datos los ponen a nivel de violencia, a nivel de cultura, de carga sexista, a nivel de todo. Otra cosa es, efectivamente, la globalización y cómo atraviesa también el capitalismo a todo de lo que estamos hablando, que daría para otra ponencia. Está claro que el sistema capitalista lo que hace es tratar de generar monetizaciones y ganancias económicas de absolutamente todo. Entonces, en un sistema patriarcal, la estructura efectivamente, sobre todo se está haciendo a través de la estética. De hecho, otra vez, estamos ganando en igualdad, ¿vale? Cuando los hombres ahora se están operando más o se están maquillando más. A ver. Claro, es decir, no deja de ser lo mismo que atraviesa. Y no porque hombres y mujeres nos pintemos las uñas y nos maquillemos ya hay igualdad. De hecho, esto es lo de la paradoja nórdica. No sé si os suena. La paradoja nórdica expone que como con todos los niveles y datos de igualdad en los países nórdicos sigue habiendo la violencia contra las mujeres que hay. Claro, los datos de igualdad, por eso estoy haciendo yo estas bromas, son, imagínate, mujeres y hombres que están en el ámbito laboral a la par. Mujeres y hombres que cuidados en casa, que yo sigo diciendo que en la mayor parte de países del mundo tenemos ahí una revolución estancada, ¿no? En los cuidados, pero a la par. ¿Qué pasa porque las cifras sean a la par, a la par, a la par? Que sigue el sustrato cultural patriarcal. De la mujer me pertenece, luego cuando la mujer, por ejemplo, se me va, como yo tengo ese sentimiento de propiedad, digo, vente aquí. Entonces, tenemos que ir a la par entre toda la complejidad cultural con otros elementos, como por ejemplo el capitalismo, el sistema de productividad, todo el avance tecnológico, es decir, todos esos elementos que complejizan abordar estos temas se tienen que armonizar con efectivamente lo que está de base, pero la base es el sexismo. Es decir, la paradoja nórdica refleja muy bien cómo una igualdad conseguida en lo formal no es una igualdad conseguida en la realidad, porque no se desestructura efectivamente ese sexismo. Tú, si estuviste en el mundo financiero, es en plan un mundo conquistado o una esfera que históricamente o en la actualidad ha sido un entorno masculinizado. Qué bien que una mujer entra, pero cuando la mujer entra, efectivamente, ¿en qué condiciones entra? En que no se la reconoce como una igual. Y en que se le dice, claro, nos alegras la vista. Es que no tengo por qué alegrarte absolutamente nada. Mira, ves ese paisaje, ves la ventana. Sugerencias. Claro, entonces tenemos que darle también una vuelta a que lo que es la igualdad formal, lo que son los cambios sociales formales, no tienen por qué ir en absoluto con un cambio de realidad. Y ahí es donde tenemos que ir a la raíz del problema para desarticularla. ¿Y cuál es la prioridad de desarticulación? El sexismo social. Tenemos que marcharnos igual, ¿no? Sí. No sé si el compañero también quiere exponer algo ya para que también participe, ya que está aquí. Una cosa, pero a lo mejor no tiene mucha importancia. Bueno, si no la comentamos ahora, no os preocupéis. Yo veo la cosa de otro punto. Los derechos que ha ganado la mujer en este país, si los ponemos en la época de Franco. ¿Que son de la época de Franco? No. Era una mujer en la época de Franco. Hombre, hemos cambiado, pero no estamos en la igualdad real, ¿eh? En la igualdad real, pero que era una mujer en la época de Franco. Pues igual que otras mujeres en la actualidad, la nada. Que ya no tenían ni derechos civiles. Sí, claro. Pero bueno, aún así no es una igualdad efectiva y hasta que no haya una igualdad efectiva seguiremos. No está en la igualdad, pero de lo que se viene. Bueno, yo con 6 millones, claro, con 6.600.000 mujeres que han vivido violencia, desde luego me parece que estamos. Sí, sí. En el ámbito social, era una mujer en la época de Franco. Otra cosa. Sí, sí, pero bueno, yo te invito a que veas o vivas un día los ataques que yo estoy viviendo, o que yo viví en mis tiempos. Cuando recibes miles de comentarios de que te van a hacer de todo, ahí dices, igual no estamos tan avanzados como creíamos. Pero insisto, somos agentes sociales de cambio y con nuestras realidades, pues obviamente podemos tratar de aportar lo que podamos. Y bueno, cierro para que también pueda cerrar el compañero. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, muchísimas gracias por las personas, no solo que estáis hoy al otro lado, ¿no? Que
aunque no se vea como comentamos aquí, que sean pues eso, casi 400, pues es un placer y un honor. Y nada, como siempre, pues nos vemos en la lucha, en las redes y donde sea necesario. Muchísimas gracias y un placer.